Muy buenas noches, que he dejado así un momento así como de tensión. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, hermosotes. Buenas noches, hermosotes, hermosotas, todas esas cosas que se dicen ahora tan modernas. Ay, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, a ver, uy, ¿por qué sale mi nombre en negro ahora? Es que estoy oscuro yo y no está el... ¿Estoy en directo? Sí. Hola, ¿hay alguien por ahí? Es que no estoy viendo el pato. ¿Por qué no ha salido el pato? Si yo no... ¿Qué he hecho yo que no sale el pato? Bueno, pues si no sale el pato, mejor. Así luego puedo editar los cortes muchísimo mejor. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, Jackman fans, que está aquí desde hace yo no sé cuánto tiempo. Estaba montando y digo, mira, ha llegado la Jack. La Jack, ha llegado la Jack. Digo, bueno, pues nada, vamos a verlos ya, los chiquitines. Kim, buenas noches. Soren, hola, muy buenas. Pichi, ¿cómo estás, bonico? Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Dices, Soren, así estás en directo. Digo, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que no he visto el logotipo de esto, del pato, y yo digo, ¿qué cosa más rara que no está aquí el patujo? Pues no ha salido el patujo. Mejor, mejor. Pero da igual, yo pondré mi logo siempre encima de algo. O sea, donde está el pato, básicamente, que por eso me lo he currado yo ahí, ahí, copiándome el logo de la Brad Cooper. A ver qué os pensáis. Pues sí, me lo he copiado. Ángel Muglers, muy buenas. ¿Qué pasa, pichín? ¿Qué tal, qué tal? Hola, rey. Rodrigo Campos, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Eddie, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches no, para ti serán buenas tardes, noches ya, 6 horas aproximadamente, por ahí. 6, 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde aproximadamente, ¿no? Más o menos, eso por mis cálculos. Sergio, muy buenas noches. ¡Viva México! ¡Ole! A ver, voy a empezar a leer, por aquí. No sé, a ver, Paquillo, a ver qué me cuentas. Voy a decir, Paquillo, qué guapo que eres, Paco. Es que eres guapo. Bueno, yo te veo guapo, con los ojos del amor orgásmicos. Buenas noches, Javier. Estamos apañados con Louis Vuitton y con Paquito. Llevan varios días suprimiendo comentarios en la publicidad del nuevo Dior Homme Parfum. Se ve que no les interesa lo que, digamos... No tengo ni pajorrera idea porque, bueno, supongo que te estás refiriendo, Paco, bueno, ahora me puedes contestar, a lo que es el vídeo de Paquito con el vampirito que van en un coche oliéndolo ahí encerrados para que se note más fuerte el aroma. Es que aquí estas cosas, ¿estará el coche andando de verdad? ¿Simulará el coche que está andando? Porque claro, no nos olvidemos de que no tiene por qué el coche estar funcionando, ni arrancado, ni tan siquiera ellos estar en un coche que se supone que está circulando, que es todo como muy cinematográfico. Yo no me creo nada. Y ahora con la inteligencia artificial menos todavía. Pero no sé nada, no sé qué están quitando comentarios de algún sitio y tal. Yo que sé, que apechuguen con lo que hay. Vamos a ver, a ninguno nos gustan los comentarios, pero vamos a ver. Es que las cosas hay que ponerlas también un poco en contexto. Si no te gustan los comentarios, ponlos para filtrar antes, que es lo que hacemos todos. Yo filtro los comentarios, los leo todos, y dejo los que me interesan y los que no, directamente es para el pozo. O sea, los comentarios que no veis normalmente están en el pozo. Y no los suelo leer enteros, porque directamente cuando ya empiezan diciendo los típicos, porque todo es como muy perfil con números, todo es como muy satánico, perfiles con números, sin nombre ninguno, todo completamente anónimo, bla, 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 y los que tienen nombre, pues es que ni me apetece. Conclusión. Se filtran los comentarios y se manda al pozo. ¿Por qué Dior o cualquier otra compañía no hace eso y se evita tener que estar supervisando luego los comentarios para que sean eliminados? O sea, no tiene ningún tipo de sentido hacer eso. Yo, la verdad es que no entiendo el planteamiento. O sea, filtra desde un principio y te evitas tener que estar luego checando lo que haya escrito. No lo entiendo. O sea, vamos, mi forma de parecer, no lo sabía, no sabía esto. De todas formas, Disney también lo hace, las grandes corporaciones también lo hacen. No es una cosa que haga, o sea, solamente Dior, es que lo hacen todas. Yo no sé
qué manía tienen de dejar los filtros, los comentarios por libre y luego tienen que ponerse a leer o bloquear los comentarios, ¿eh? Si, yo no sé si lo habrán liberado, pero hay... habían vídeos de Disney y de otras compañías que tenían los comentarios bloqueados y no podían comentar la gente, ¿eh? Luego creo que cuando ya llega el estreno y toda la murga, levantan el veto y dejan a la gente escribir. Pero realmente si no te interesa algo, lo que tienes que hacer es tu canal. Tú decides qué es lo que sale y qué es lo que no sale, según te interesa. Es que es verdad. Yo, la verdad que a ver, gracias a Dios no tengo mucho comentario hate, ¿eh? Últimamente está la cosa como, fijaros que hay una enorme afluencia de gente en el canal. Os recuerdo que hay una cosa que se llama darle al like, de verdad, es completamente gratis. No hay que pagar nada y posicionáis el directo que estéis viendo ahora mismo. Que menos. Así que yo os siempre agradecido si le dais al like y echáis una manica al canal. Las suscripciones también son importantes, por supuesto. Y ya los comentarios pues ya se andarán con el directo. Pero que este tipo de políticas que muchas empresas hacen de dejar libres los comentarios, luego les lleva a tener que estar borrando comentarios. ¿Es lícito? Sí. Claro que es lícito, es su canal, pero ¿por qué no se evitan todo eso? Porque ojos que no ven, como siempre digo, ya llevamos 7 minutos, puedo decirlo, mierda que te tragues. Siempre es así. Tú no ves determinados comentarios, esos comentarios nunca han existido, a pesar de que los hayan escrito. Nadie los ve. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor no quieren pagarle a alguien para que esté supervisando los comentarios dentro de Dior o cualquier otra compañía. Pues tienen un problema, porque luego al final tienen que poner a alguien a quitar todos los comentarios y censurarlos. Esto es así. Entonces, yo qué sé, creo que se podrían haber evitado perfectísimamente el trago de hacer ver a la gente que se están eliminando comentarios. Si tú los quitas de principio, voy a subir un poco, es que se vea un poco más de claridad aquí en el directo. Si tú quitas de principio, los comentarios, nadie los ve. Nadie los ve porque están bloqueados. O sea, todos los comentarios van bloqueados y tú vas liberándolos, vas leyendo y vas dándole al tip del ok. Tip del ok, tip del ok y es comentario aprobado. Lo que no te interesa, pues o lo mandas al pozo o lo borras. Están las dos opciones, borrar o mandar al pozo. Y se acabó lo que se daba. No hay más historias ni más monsergas. Entonces, claro, que ahora mismo, pues Paco me diga que mucha gente está comentando que el antiguo Dior Homme Parfum era mejor y probablemente eso no les gusta que salga. Claro que no les gusta. ¿A quién le va a gustar? Pero es que no son conscientes de lo que han sacado. Es que no chequean el mercado antes de sacar algo. Pues ahora tendrán que apechugar con lo que hay. Ya está. Es que yo hay cosas que no alcanzo a entender. O sea, tú antes de sacar algo, miras las tendencias, las probabilidades que tienes de venta, pero es que ellos mismos se están cerrando a que la gente no compre semejantes productos y efectivamente te vayas a iba a decir un puñetero, pero no, a un divino árabe que seguramente le va a estar hasta incluso, entre comillas, mejor que el propio original y se compren el árabe o el dupe antes que ese. Porque nada más que por precio, eso tiene que estar pudriéndose en las estanterías de verdad, lo digo en serio. Ese perfume se va a pudrir en las estanterías. Porque pasa una cosa fundamental, y no solamente ese, sino otros tantos que están saliendo al mercado. La gente, antes de, y hablo por propia experiencia, ojito, cuidado, porque ya sabéis que muchas veces he estado comentando en el canal que este canal, sobre todo, se sustenta por las visitas de las búsquedas de Google, no por los referidos que hace YouTube. YouTube no me posiciona a mí los vídeos por búsqueda, ni por afluencia, ni por nada. A mí el tráfico me llega porque la gente está interesada en un determinado producto y ese producto es el que teclean en Google o en cualquier otro navegador
y me entran por ahí la enorme mayoría de las visualizaciones que yo tengo, ¿eh? Me entran por búsquedas de navegador. Entonces, si alguien está interesadísimo en comprar un producto y máxime si tiene un precio elevadico, teclea y busca. ¿Y qué aparece ahí? Pues aparecerá el Orgaz y vete a saber cuantísimos reseñadores más diciendo las cosas como medianamente son. Y entonces estas cosas no gustan. Yo estoy esperando una carta de alguien de un momento a otro. Veremos a ver si no me denuncian. Pero que me da igual. O sea, yo tengo mi abogado. Hice 2 tarrascos de Tarragona que son. Entonces, la cosa está clara. O sea, tú puedes bloquear lo que pasa en tu canal, pero no lo que tienes fuera. Pero evidentemente la gente se pone a hacer búsquedas en cualquier navegador, llámese el que sea. Pim pam pum, bocata de atún. Salen las críticas del perfume, no solamente se quedarán con una, verán varias críticas del perfume y entonces dirán, ¿me la compro o no me la compro? Y luego harán una reflexión y dirán, voy a probarla, pero seguramente ni me la voy a comprar. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa. Porque además, vuelvo a insistir, cuando salió la 2020, os puedo garantizar que salió en Navidad, si mal no me recuerdo, es que era una fecha señalada porque había en la tienda, había en Douglas, porque salió en Douglas, lo tuvieron por un tiempo determinado en primicia y además te regalaban una miniatura de la 2020. Buenísima. El caso es que había cola y todos en la cola llevábamos la 2020. Había gente, la gente que la cogió, y es que se vendía, es que la 2020, yo no sé ahora mismo si ha desaparecido, la verdad que no tengo ni idea, pero la 2020 se vendía, o sea, cuando salió habían colas, de verdad lo digo en serio, no me lo estoy inventando, en Douglas habían colas para comprarla. Yo cuando fui a comprarla, había cola, pero cola, ostras. Yo no he vuelto a ver semejante cosa. Se ha producido, pero con la gente con el perfume en la mano, que además el lineal estaba prácticamente vacío porque lo habían vendido todo y estaban esperando a recibir existencias. Esto no se produce ya, porque ellos son los primeros que se han echado la piedra encima, se han dilapidado con los precios, aparte evidentemente de los perfumitos que están sacando. Porque el público no quiere eso. No lo quiere, lo pueden querer ellos. Ellos quieren volverse super woks. Me parece muy bien que se vuelvan woks, pero la gente cuando va por la calle o se quiere perfumar, quiere por lo menos que se le huela. No que tengas el fogonazo de los primeros 10 minutos, y estoy siendo generoso, y luego te quedas con el perfume a ras de piel. Pero ojo, cuidado, que esto no es solamente con ellos, es que ya estáis viendo las últimas reseñas que estoy sacando y es que todo Dios Cristo bendito está haciendo lo mismo. Luego, afortunadamente, dentro de la perfumería pop, nos vamos y nos encontramos que hay algún que otro perfume de mujer que sí tiene la impronta que tiene que tener. Que es estela, es proyección, prestancia, sí, los hay. Y es precisamente en perfumería de mujer. De lo que yo he estado testando últimamente de hombre, da vergüenza ajena. O sea, no es solamente por poner el foco en una firma, son todas lo están haciendo. La de Olivier se escapa un poco más, ¿eh? La de Devotion para hombres se escapa. Pero poquito, ¿eh? Pero poquito. La verdad que yo oler a café torrefacto, pues no me apetece mucho, francamente. Ya tenéis la reseña ahí hecha. Pero que no es un problema, es que no se dan cuenta de que esto de no ser invasivo, de no ser... Si, coño, que queremos oler, que yo estoy testando ahora mismo perfumería vintage que pienso sacar en el canal que tengo que grabar, pues seguramente mañana es viernes, sábado, domingo, es día de grabación. Y además, no voy a hacer spoiler, pero bueno, que es una perfumería que para mí es súper mega especial, pero sin spoiler, me voy a callar porque ya todo lo demás lo digo en el vídeo. Que ole ahí. Y eran eau de toilettes.
es que es lo peor de todo. O sea, lo peor de todo es que ayer, ¿a quién le mandé? No sé si ha sido a Soren o a Carlos Rubio, porque con Carlos Rubio estaba hablando. No, con Carlos ha sido esta mañana, pero me parece que ha sido con Soren y con Ignacio, que he estado comentándoselo. Ya sabéis que son seguidores y que además comentan mogollón aquí. He estado probando una perfumería vintage o de toilette y os puedo garantizar que, bueno, ya llevo testado 2 días. Voy a por el siguiente, es que hay varios. El de 2 días, os juro que es meterte en la ducha, enjabonarte con ganas, echarte después, que yo me echo, el aceite de karité, que sabéis que además está perfumado, que huele. Y todavía el puñetero concentración eau de toilette, perfume de los años 80, zumbando en piel. Pero además limpiándome a conciencia. Y todavía salía el aroma. Y no salía precisamente suave y tenue, oh, cual damisela. No, zumbando de verdad. Hostia, que me quité el pijama, coño, y el pijama olía. No, me voy a callar un poco porque es que si no voy a decir hasta incluso el nombre del perfume y no quiero. Sorpresa, sorpresa. Hay una persona en este cosmos que sabe cuál perfume es, pero me tengo que callar también porque quiero decirlo para el vídeo. ¿Esto es normal, de verdad? Mirad, cuando esta mañana he lanzado el vídeo, además un vídeo cortito, es un vídeo cortito de predicciones del Orgaz. Me gustaría ir sacando más, pero hay un problema en esto, es que me tengo que tragar todos los directos que he estado haciendo con predicciones del futuro. O sea, esta mañana he estado picoteando algunos, lo que pasa es que no me los voy a descargar todos porque son una locura y me quedo sin disco duro. Pero os puedo garantizar que el volumen de aciertos es preocupante. Por lo menos para mí. Yo creo que si monto un gabinete de futuro, me forro. De verdad. Porque es que he empezado a ver vídeos antiguos de los directos y mira que he borrado y digo, madre mía, Virgen Santa. Pero ojo, cuidado, que también hay vídeos, pero vídeos de temática en abierto, que no son ni Patreon ni nada, en el que estoy diciendo va a pasar esto y esto. O sea, yo algunas veces hasta incluso me preocupo por mí mismo. O sea, es que es alucinante el ver que una perfumería de los años 70, años 80, se lleva de calle a lo de ahora. Es que se lo lleva de calle. Problema, claro, los viejos viejunos nos vamos muriendo. Llegan las nuevas hordas. Pero es que es más preocupante porque las nuevas hordas es que tampoco son exigentes. No se plantan tampoco en un momento de decir, oye señores, es que no queremos ser tan fluidos, queremos cosas con impronta. Mira, me da igual si son fluidos, pero por lo menos si es una perfumería fluida, pero que huela, que atice de verdad. Ostras, que atice de verdad, como Dios manda, y no echarte un perfume que en media hora lo tienes pegado a la puñetera piel. Que lo máximo que puedes sacarle en rendimiento es echártelo, evidentemente, y siempre consejo, en la ropa, pero coñe, que la vieja escuela nos echamos normalmente la perfumería en piel. Yo ya no, salvo si estoy testando. Ostras, por Dios, por el amor de Dios, Cristo bendito, ¿qué narices es esto? Normal que nos pillemos unos cabros y unos mosqueos del 15. Y luego estos que se ofenden y se preocupan por las críticas que reciben. Que se fastidien. Si es que lo que les está pasando es por no contratarme, coño. Es que lo que les está pasando es por no contratar al Orgaz. Es que no me conocen, claro que me conocen, por supuesto que me conocen. Si en el momento que sale el nombre de L'Oreal o sale el nombre de no sé quién, ellos saben, porque es que lo sé de buena tinta. Si ya adivino el futuro, porque es que ya uno ya tiene experiencia en todo esto y sabe lo que pasa. Pero es que están obviando la máxima y es que no fidelizan al cliente. No lo fidelizan. Me da igual si es cliente pasado, presente, futuro. No lo fidelizan. Y no, nada más que Frankenstein, flankers, para la gente que no lo sepa, flankers, hombre, por Dios,
Ya está bien. Ya está bien. Muchísimas gracias, Dionisio. Un segundo, un paréntesis. Muchísimas gracias, Dionisio, por, primero, renovar la suscripción como miembro del canal, que te pongo aquí, y por supuestísimo, también muchísimas gracias por regalar la membresía al canal. ¡Ole ahí! No sé a quién le ha tocado el bingo, porque es aleatorio me parece, pero muchísimas gracias por la membresía. Muchas gracias, chavalote. Siempre agradecido, campeón. Y de Dionisio Channel, que tiene canal también. Ese es el punto de todo esto. O sea, se ponen, mandan los perfumes. A mí me gustaría, voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que realmente me gustaría a mí? Lo he dicho millones de veces. La gente que me sigue ya desde hace tiempo lo sabe. O sea, yo preferiría, de verdad lo digo en serio, mandarme los perfumes antes de que se comercialicen para probarlos. Yo os los testo. Que me los manden y los testo. Sin hacer reseñas ni mierdas. Mandármelos. Y yo os digo mi parecer. Pero no hagáis estos truñacos elegidos por gente que no tiene ni pajorrera idea. Que sabrán muchísimo de marketing, pero es que la cagan. Hostia, es que no se dan cuenta de las cosas. Me parece increíble. Yo siempre les he abierto las manos, le he dicho, las manos y mi corazón. O sea, pero hasta el punto de decir, no, mandármelos, pero no para... Hombre, evidentemente ahí lo cobro yo, hombre, por supuesto, esto ya se paga. Mandármelos, entro en nómina, me los mandáis, yo los checo antes de que esto se salga al puñetero mercado y vemos y entramos en diálogos de qué es lo que pasa con cada uno de los puñeteros perfumes. Tantas narices selectas y exclusivas que tienen, ¿eh? Tantos profesionales y gente capacitada y cualificada para sacar estas mierdas. ¿De verdad, en serio? Luego me dicen, no, es que este canal... Bueno, comentarios así he tenido, claro, al pozo. Este canal es un canal hate. ¿Un canal hate? ¿Perdona? Estoy velando por mis seguidores. Esto para empezar. Y yo no quiero que mis seguidores se compren truños. Los demás que hagan lo que quieran. Pero yo aquí, como digo, al pan pan y al vino vino. Y no me da la gana de que nadie malgaste su jodido dinero en productos que no merecen la pena. Que ojo, cuidado, ¿eh? Pueden oler muy bien. Riquísimo. Pero si no te dan lo que realmente estás buscando, ¿para qué lo quieres? ¿Para tirar tu puñetero dinero por el váter? ¿A que no? Bueno, pues todavía recibo comentarios de que este canal es que es muy hater. ¿Qué hater? ¿Qué hater? Las cosas se hacen de una forma profesional. Se analizan lo más profesional posible y se intenta ser siempre objetivo. ¿Qué queréis? Que yo me ponga aquí en plan poético y luego diga las verdades a medias. Porque claro, trabajo en una perfumería, trabajo para el Mercadona, trabajo en un proveedor de perfumes, estoy vinculado al sector, tengo una perfumería, yo qué sé, me lo estoy inventando, lo que sea, pero que esto se da, ¿eh? Es que esto se da, los intereses están ahí. ¿Que os vais a fiar de esta gente? Pues nada, quien se fíe de esta gente, que se fíe, no hay problema, pues allá ellos. Pero yo no tengo por qué engañar a nadie. Y siempre he estado diciendo, ¿eh? Que no hace falta que yo haga la reseña de absolutamente nada. De hecho, no colaboro con nadie. Lo puedo decir con la boca bien llena, pero bien llena, ¿eh? Porque hasta incluso en el canal secundario o terciario, que es Orgaz Skincare, estoy recibiendo comentarios de tú te dedicas, de verdad me quedo muy loco, te dedicas a viajar y ganas muchísimo dinero porque las empresas te pagan los viajes, los congresos y todo. Y yo cada vez que me he ido a cualquier feria, me he ido con mi pasta. A mí nadie me ha pagado nada. Nadie, salvo cuando efectivamente estaba en el mercado laboral asalariado y entonces eran mis jefes quienes me pagaban las visitas a todas las ferias habidas y por haber del universo mundial, ¿vale? Pero siendo youtuber, yo el que se lo paga ha sido yo. A mí no me ha pagado nadie nada. Nadie. Yo no le debo pleitesía a nadie. Pero sí que os debo
no sé si pleitesía o estar agradecido de que estos directos, mi canal esté funcionando por fin como medianamente se merece. Pero esto no es hate. Esto en absoluto va por hate. ¿Qué va a ser hate? Va porque quiero que la gente haga bien su trabajo y no se dediquen luego, para salvar el culo de un perfume que no vale un rábano, a pasearse en un puñetero coche, supuestamente paseo en coche, porque yo tengo serias dudas que eso sea un estudio y esté todo preparadísimo, porque no creo yo que se hayan paseado por nada, ¿vale? Pueden haberse paseado porque hay medios para hacerlo y sobre todo ellos lo tienen. Pero que no me vengan a mí, me voy a encerrar en un coche a probar un perfume. Y el otro que no quiere mirar ni a Paquito, se queda mirando siempre de canto, dándole el ángulo, porque ni lo mira. No sé si ¿lo habéis visto? No, yo no lo he visto entero tampoco, pero claro, lo veo que hace así, le pone la cara en escorzo, tiene más botox que yo puesto, y digo, mira el tonto este, que ni mira a Paquito porque si no pierde el ángulo y se le ve la nariz que tiene hecha un calimocho. Venga, hombre, por favor, probando un perfume encerrado en un puñetero coche, que seguramente la tapicería olerá más que ese perfume. Me cago en el demonio emplumado. ¡Oh! Ya me estoy poniendo indignado más todavía. Os leo un rato, pero antes os pongo un aplauso. Le pongo un aplauso también a Dionisio por toda la aportación que ha hecho al canal. Y me pongo a beber agua, que también tengo derecho. ¡Hoy que me estoy endemoniando! Uy, no, que no me puedo endemoniar. No se me va a notar mucho porque la frente no la puedo mover. Mira, ahora sí que se me pone cara de sin, hombre, las cejas sí que las puedo mover un poco, pero vamos, las cejas tienen movimiento para arriba, para abajo, pero ya está. No hay nada más en mi cara. Pues estás horrible, Orgaz. Lo sé, pero yo me gusto mucho, que lo sepas. Bombón. Vale, aplausos. Voy a ponerlo sobre todo porque me tengo que refrescar la garganta del ímpetu. Ahí vamos. Muchas gracias, Dionisio. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. ¡Ay! Venga, los segundos. ¡Ole! Esto es para quien quiera. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Qué ímpetu! ¡Qué ímpetu! ¡Oh! El Soren me está escribiendo por el... ¡Oh, qué miedo! ¿Esto está bien? Sí. Ahora sí. Antes no. Vale. Vamos a darle candela al temita. Venga. Procedo a leeros. Por favor, recordadme que hay un que he hecho una encuesta, que luego ni me acuerdo del tema de la encuesta y se me olvida, pero vamos, que se me olvida. Que además ni la veo, no sé ni dónde está la encuesta. Igual he perdido hasta la encuesta, no, porque eso está en la emisión, la transmisión. 86% que sí, que las empresas no se están tomando por gilipollas. No, un 4%, no lo sabe un 3%, y cara de tonto, pero más listo que ellos, un 8%. Bueno, pues seguimos para adelante. Voy a leeros, venga. Voy a retomar, que no sé más o menos dónde me he podido quedar, pues ha sido por el tema de Paco que ha escrito. Eddie dice que son las 6 y 10 de la tarde. Dice que estaba listo para comprar fragancias de Chanel Exclusive, pero con el aumento de precios mejor me voy. Sí, mejor. Mira, esto lo he explicado muchísimas veces con el tema de Chanel. Por cierto, tenemos una Chanel nueva, ¿eh? Hay Chanel nueva. Esto lo he explicado un montonazo de veces con respecto a las Exclusive. Cuando estaba sacando mi perfume, no, estaba en promoción de mi perfume. Resulta que es una filtración además. Bueno, no es una filtración, está a la venta en aeropuerto, ¿eh? Está a la venta en... ¿Es aeropuerto esto? ¿Es una filtración que te mueres? ¿Esto qué es? A ver. Ay, no me lo amplíe. Qué fuerte. Esto es una filtración filtrada. No, pero está en una perfumería. Esto está en el aeropuerto. Esto está ya en el aeropuerto. ¡Oh, que lo tenemos! Frankenstein de... lo digo ya.
Chanel Chance Splendid en concentración o de parfum. Así que no hay notas ni nada. Es que hay fotografía filtrada, pero entiendo que será una fotografía de lo que es un aeropuerto, una tiendesica que la tiene o algo. Lo digo para que lo tengáis presente y me he quedado todo loco. O sea, otra filtración filtrada. No, pero se ve que en el fondo de estas fotografías, lo que pasa que no la voy a poner, hay... es como una perfumería. Están las estanterías, los anaqueles de una perfumería. Se ve perfectísimamente. Mirad, a ver un segundo, os lo presento aquí y aquí lo tenéis. Este es el nuevo Chanel Chance Splendid que va a salir en nada, para esta primavera. Por lo menos es lo que están rumoreando. Así que ahí lo dejo. Seguimos con el tema de Chanel, no lo abandono, el tema de Chanel ni en broma. Y el tema está en que os dije que hace algún tiempo... cuando estaba con el tema de la promoción de Tears of Pain, Chanel, antes de algunos cambios internos que han hecho, a la gente que estábamos como clientes de ellos y que seguimos estando como clientes de ellos, nos manda un correo diciendo que las exclusivas de Chanel estaban hiper mega baratas por tiempo limitado. Y yo en ese momento no compré porque la verdad no estaba muy liado con lo mío, estaba más centrado en Tears of Pain que en otra cosa y estaba en lo que estaba y ya está. Pero a la gente sí que se lo dije que Chanel, la página de web, las exclusive, estaban súper de oferta y costaban en aquel entonces, hace ya 4 o 5 años atrás, 120 euros, 120 euros de oferta. De oferta 120 euros es lo que yo puedo recordar. Uno de los seguidores se la compró y además se compró el botellón grande y todo esto, que vive en Tarragona, por cierto. Y luego, pues bueno, evidentemente, eligiendo distintos mililitros, pues te salía de precio, pero se podía conseguir en esa época por 120 euros las exclusivas, en un tiempo limitado. Ahora mismo Chanel ni en sueños me manda un mensaje diciéndome que tienen una promoción de descuento. Fijaros si ha cambiado la cosa. Y los precios de Chanel han subido una barbaridad. Ahora mismo están por encima de los precios en tienda. Cuando antes, cuando yo compraba, porque ahora ya compro en tienda, evidentemente, porque sale más barato, salía más barato, hay vídeos que lo digo, salía más barato comprarles a ellos online que no morir en la tienda. Si tú morías en la tienda, te pegaban un rejonazo que flipabas. Pero sin embargo, si te ibas a comprar los productos de Chanel a la web, te salían bastante más baratos. Y cuando digo bastante, es bastante más baratos. Entonces, fíjate, como para ponerte a comprar exclusivas ahora que están a 200 y pico pavos, vete a saber cuánto más. Porque llevo tiempo que no me he metido en las exclusivas para mirar los precios, Ojito, que manda romana, Manda romana. Leo. Vamos a leer. Manuel, que te han borrado el mensaje. Pues Manuel, hijo mío, no sé qué lo que has escrito, Manuel. ¿Quién te ha borrado nada? Es que no, ¿hay algún moderador por aquí? Yo no te he borrado nada. Aquí no hay moderadores, ¿no? No, nadie te ha borrado nada. Al menos aquí en este chat no hay nada borrado, Manolico. Otra cosa bien distinta es que, no sé si has sido tú, porque también he tenido mensajes haciendo referencia a otros youtubers. Y aquí no se admiten, en este canal no se admite que nadie hable de ningún otro youtuber, si no es efectivamente de mi cuchipandi, como yo les digo. Es decir, Carlos Rubio, Isa Ramírez, y mensajes de amor infinito. Si no, los borro y bloqueo. Pero de otros youtubers aquí, en este canal, no se habla nada. Porque si ellos no hablan de mí, yo no tengo por qué hablar. Bien, me refiero, no tengo por qué hablar de nadie. Para mí es gente que no existe. Y si no existen para mí, no existen en mi canal. Entonces los borro. Y ya está. Eso si te refieres a algún comentario
de un comentario de que hayas puesto en algún vídeo, ¿vale? Pero por lo demás, nada de nada. Vuelvo a repetir, yo sí que filtro. No hago como Dior, que luego se pone, los publica y luego los borra, que eso queda fatal. Yo borro desde un principio y no me escondo y voy por delante. No admito nombres de nadie. De nadie. No me da la gana. Y ya está. ¿Se me pueden pasar algunos? Sí. Porque además, gracias a Dios mediante, el volumen de comentarios es muy alto en este canal. Ahora mismo, hoy por hoy, es altísimo. ¿Se me puede pasar alguno? Por supuesto. Porque sobre todo hay algunas veces que contesto con emoji porque es que no me da la vida. Me pongo a contestar súper tarde, son las 4 de la mañana, a las 5, y ya los ojos se me van. Porque estar mirando todo el tiempo la pantalla de un ordenador, pues, y esto son muchas horas. Yo al final voy a terminar ciego perdido, lo sé. Como la princesa esa que tiene los ojos fatales y tiene 16 años. Pues a mí igual. ¡Uy! ¡Hay una perra afuera! Tengo una perrica afuera. ¿Quién eres? Tengo una perrica afuera, me está llamando. ¿Quién eres? Seguro que es la Ursa. ¿Será Ursita? Cayetana comiéndose cualquier cosa. Madre mía. Oh, como sea Cayetana, tiene un peligro que te mueres. Un momento. Estoy preocupado porque como sea Cayetana, me da un parraque. Porque seguramente se habrá comido media cocina. En la mamá. Sabía yo que ese ladrido sonaba a mami. Wow, wow. Ha sonado más compacto. Me la como. Está preciosa la tía. A ver, pues menos mal que no ha sido Cayetana, si no sé que me hace un destrozo en la cocina. Se come la cocina entera. Pero plásticos, la formica de la cocina, todo. Los hierros, los alambres, todo. Voy a leer. A ver, Soren dice, tiene toda la pinta de que sí están borrando comentarios en el vídeo, 15.000 visualizaciones y solo 29 comentarios. ¡Ole! Es que está claro, 15.000 visualizaciones, 29 comentarios, pero es que tú fíjate el volumen de comentarios que tiene que haber para que solamente hayan dejado 29. Es decir, 29 youtubers haciéndole la pelota a Dios. No, Soren, ¿cuántos de esos son youtubers? Seguro que de 29, todos esos 29 tienen todos canal de YouTube. Seguro. Ahora que me diga, no, Orgaz, no tienen ningún canal. Bueno, pues entonces eran canales que tendrán multicuentas y contestarán a Dios por ahí. Pero 29 comentarios, 15.000 visualizaciones. Bueno. Fatal de la muerte. Bah, madre mía. Hay que pagarles desde donde más les duele, aparte del bolsillo, en el orgullo, muy vanidosos, y hay desprestigiando sus productos. Es la mejor manera para que bajen el copete. A ver, cuidado, vamos a poner también las cosas en contexto. Si un producto es bueno, es bueno. Si un producto tiene rendimiento y da la cara atendiendo también al precio que tiene, perfecto. Lo que no puede ser es tomaduras de pelo. Tomaduras de pelo las justas. Porque claro, es muy fácil vestirse de elegancia, de James Bond, salir vendiendo la moto, cual dos mafiosos en un Rolls Royce o en un Bentley. Ahí los dos mafiosos todos oscuros, porque no sé si se da cuenta, pero la estética que llevan es más oscura, satánica y lúgubre que puede existir. Prácticamente es casi, si mal no recuerdo, blanco y negro, porque es que lo vi así un poco así por encima, pero vamos, que tampoco me lo tragué entero, como he dicho antes. Dos mafiosos en un coche paseándose, pegándole ahí olfateo a un secante, que me río yo. Si a nada que atomices eso, estás encerrado en un coche, no necesitas ni el secante, ya el tufo del perfume que sea te invade, porque es que es así. No te hace falta andarse con tanta tontería con el secante. Si a nada que estés encerrado en un coñazo de coche, haces ¡placa! Ya está.
¿Qué no vas a oler en un coche? Pues claro que, vamos, se tira cualquiera de los dos un pedo y se huele. O sea, ahí no te puedes esconder. Porque además se supone que están todas las ventanas, que de hecho están las ventanillas subidas en el coche, está todo cerrado, se supone. Y a mí ¿sabéis lo que me recordaba cuando vi eso? Digo, mira, me recuerda a Miranda Priestley con la secretaria, con Anne Hathaway, cuando el diablo viste de Prada y van las dos. Al final ya, en el último paseo que se dan por París, antes de la otra largarse, spoiler, y ahí va la otra señoritinga, Marimandona, y la otra pobrecita apagada ahí en la esta pensando, yo me quiero ir de aquí porque si no voy a ser una persona muy mala. Pues más o menos lo mismo. Solamente que el otro sí con el voto es que no puede moverse, está peor que yo. Y el tío ahí haciéndose, oye, esto huele que te cagas. Pues, ¿qué me estás contando? Que, a ver, ¿a quién le vas a contar tú que esto huele que te cagas, hijo? Venga, hombre. Venga. Venga. Así que los dos satánicos paseándose, el vampiro y el otro, que parece una película en blanco y negro. Madre mía, más triste y oscuro. De verdad, en serio. Qué cosa más triste y apagada. Ahí los dos mafiosos, Al Capone, mira, es que de verdad, es que no puedo. Muy fuerte. Sigo leyendo. Elinor, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Rodrigo dice, gracias Javier por las reseñas, yo me escapo como la peste de la perfumería pop. Hombre, a ver, hay cositas que merecen la pena, ¿eh? Todavía no hace falta tirar, tirar por el camino en medio. Hay cosas que merecen la pena, pero lo que está saliendo es lo que está saliendo y ya está. Y cuidado porque lo dije en el vídeo de El Agua de Yo, es decepcionante encontrarte que, no sé, mirar cuando L'Oreal lanzó Paradox, lo petó, lo he dicho 8 millones de veces, qué cosa más bien hecha, qué pedazo de productazo, qué boom de perfume. Pues como sigan así, esto no se va a producir más, por lo menos es que no, y estoy hablando de L'Oreal, pero es que, ¿por qué no pegan una sacudida también con Armani? Es que no lo entiendo. Saca un puñetero perfume nuevo, joder. Nuevo. Nuevo de verdad. ¿Pero sabes lo que pasa del problema? Que ahora mismo, por ejemplo, Prada sí que lanzaron ese perfume nuevo porque la licencia la tenían recién estrenada. Pero es que ya estamos sacando mucho Frankenstein, hasta incluso del Paradox. No sé los que llevaremos ya. 2 seguro. Vamos, prácticamente seguro que llevan 2. Es que en el momento que encuentran ya la fórmula es Frankenstein, 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 tío. No. Ves sacando productos nuevos. La gente quiere cosas nuevas. No quiere las mismas miserias de siempre reformuladas y cambiadas, tío. Pero es que en Dior lo que se da es que me sacas un perfume nuevo y me sacas una mierda. No me sacas algo a la altura. Simplemente lo dije en un directo, ¿eh? Sácame algo que esté a la altura de lo que había antes. Solo a la misma altura. No quiero que sea superior. A la misma altura. Bueno, puede ser hasta incluso un poquito más bajo, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo así. Y no me saques eso que has sacado, tío. Y a esos precios. Los precios son el órdago. El órdago. 50 y 70 y 75 mililitros de clave. Venga, hombre, venga ya, que te lo compre, yo no sé, Pepito Jiménez, o que se los compre todos, que coja el señor Arnaud y que se los meta todos en su cuarto de baño, si les cabe, que seguramente sí, porque esa gente tendrá, su cuarto de baño será como 400 casas normales nuestras de toda la vida. Madre mía.
Es cierto, muchos perfumes de antes que son EDT duraban una barbaridad, duraban muchísimo, pero ya no solamente es que duraban muchísimo, es que olfativamente estaban bien construidos. Bueno, entramos en el rollo de los gustos, pero estaban bien construidos. Mirad, la antigua, hablando también de Armani, Giorgio Armani, la Bougon, la clásica de toda la vida, eso era una puñetera pasada. Una pasada. Ahora está la vaica perdida, pero bueno, sigue oliendo más o menos. Pero está lavada. Pero es que la original, que mi padre la usaba a saco, además no quería usarla, se vendía antes, se vendía versión Splash y versión con atomizador. Mi padre no quería la versión con atomizador. A mi padre le gustaba la Armani clásica, ahí, con toda su boca, para hacerse atac y hacer splash. Hacer splash. Y mi padre se zumbaba las botellas de la Armani haciendo splash, porque no le gustan los atomizadores. Bueno, no le gustan, pobrecito mío, no le gustaban los atomizadores. Y eso cantaba y olía que te mueres. Divino. Y ahora, pues todo lo que hay es pues más de lo mismo. Hay excepciones, por supuesto. No se puede globalizar. Cuidado, para los ofendiditos. Pero es que es así. Ahora mismo todo lo que está saliendo, de momento, tiene ese rollo. Ahí estamos. Superprecio y mega clave. Superprecio, mega clave, porque claro, evidentemente no, huele una mierda. En el momento que pasa una hora, dice, uy, ¿esto qué es lo que es? ¿Dónde está? Una hora, horita y media y hasta luego. O sea, ¿con qué? Mira, es que no puedo decir más porque también he estado probando perfumería pop de cierto nivel también, con precio medio, sí, precio clave, que huele también súper rico, pero nos pasa lo mismo que con la Armani, con esta última Armani, con la Elixir. Meh. Y así les va. Pero es que yo quiero que les vaya peor todavía. A ver si se lo aplican. Y que ya de una puñetera vez... Es que yo, de verdad, lo siento mucho, pero tengo serias dudas de determinados profesionales de la perfumería. Porque cuando presentan determinados trabajos, dices, pero ¿esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Porque podrán haber seguido las directrices de sus jefes, de lo que quieren las matrices, ¿vale? Pero encontrarte con perfumes mal hechos, mal estructurados, que no miran las volatilidades ni miran nada, que es un mejunje, un puñetero mejunje. Que no sé si estará en abierto o no, pero hay un vídeo hablando de volatilidades que, bueno, me tuve que empollarlo a vídeo y por haber para hacer el vídeo. Lo mismo que también, no sé si estará abierto o no, pero había un vídeo explicando el tema de los vaporizadores de la forma más técnica posible y sencilla. Con imágenes y todo lo habido y por haber también. Pero bueno, es que no tienen en cuenta las volatilidades, no tienen en cuenta nada. Es venga, vamos, yo mezclo esto. Claro, es que, claro, nosotros somos perfumistas, no tenemos por qué ser químicos. Claro, no, pero vamos a ver, hay que saber de todo también, de todo un poquito, ¿no? Hay que saber de todo un poquito. No te puedes quedar solamente con A, B y C, tienes que saber pues un poquito de química también y saber que determinadas cosas, pues a nivel molecular, pues pesan más y otras pesan menos, ¿eh? Y ahí es donde estamos, ¿no? Pues esto no existe ya. Esto ya es hacer un brebaje, una mezcla. Y además, si pueden aprovechar un stock que tengan por ahí para meterlo dentro de la nueva, porque tienen, vete a saber cuantísimas botellas que no han podido vender, ¿qué os pensáis? ¿Que todas las botellas que sacan las venden? Ni en broma. Todo eso luego se va al revoltillo. Nos sacan Frankenstein y los tenemos que comer. ¡Ay, mira, perfume nuevo, Frankenstein nuevo! Claro, es un revoltillo. Y eso es lo que están haciendo. El problema de todo esto es que muchos de los revoltillos que van sacando están firmados. Están firmados por reconocidos perfumistas o perfumistas de reconocido prestigio. Venga, hombre. Y así estamos con el rollo de que nos toman por gilipollas.
Y ojo, también, cuidado cuando estéis leyendo los datos de ventas de cosmética, porque es cosmética global, lo engloban todo, todo va dentro del saco. Cuando te sacan los ratios, normalmente es cosmética a saco. Entra el color, entran las cremas, entra todo. Algunas empresas sí que lo seccionan. Pero si pueden evitarlo, lo evitan, porque además muchos de los beneficios en la mayoría de las empresas de la perfumería ha caído, ¿eh? Están sustentándose sobre todo por el color. Por el color. Es decir, pintalabios, rubores, bases de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. La perfumería está como más para abajo. Hace poco di unos porcentajes de una empresa que yo ya ni me acuerdo, pero esos ratios están ahí. La perfumería entra dentro de la cosmética y algunas te la engloban tan dentro que no saben ni lo que se vende o se deja de vender. Aquí nadie sabe cuántas Aquadillos se venden. Bueno, yo sí, lo dije. Ellos sí saben los que se venden de Aquadillo. Ellos saben los que se venden de Shiseido, For Him, For Her y lo que sea. Me da igual. Lo saben todo. Pero nosotros no. Entonces yo cuando me pongo a ver determinados tops y tal, oye, los perfumes más vendidos según quién. Douglas, claro, porque no puede ser otra cosa. Druni, no puede ser otra cosa. Si han dado algún tipo de dato de los más vendidos, o han hecho su top propio, pues entonces llega uno, la otra y la de la moto y se sacan un top de supuestas ventas, porque las ventas no las sabe nadie. Las saben ellos. Y se acabó. Aquí fantasías las justas. Cada tienda tendrá su top ventas propio y ellos saben lo que venden y lo que no venden. Y os puedo garantizar que seguramente los almacenes de stock sin vender tienen que ser, vamos, más grandes que donde metieron el arca perdida allá en los almacenes esos donde se la llevaron en la película. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Amén. Mil perfumes. Los perfumes de diseñador cada vez peor, aparte de presentaciones más pequeñas, duran cada vez menos, además los olores son súper comerciales, nada nuevo, nada interesante, mejor invertir en nicho. A ver, yo siempre digo que cada cual invierta en donde pueda invertir. Nadie, o sea, no todo el mundo puede invertir en nicho y no todo el mundo entiende por qué se tiene que gastar un pastizal en un perfume nicho. Cada cual con su economía, su situación. Habrá quien pueda comprarse un nicho, habrá quien pueda comprarse perfumería árabe, habrá quien pueda comprarse perfumería low cost, habrá quien pueda comprarse perfumería pop, pero tiene que haber de todo. Pero tener que terminar en un nicho para que te saquen los ojos en precio, ojo, cuidado, porque no todo el monte es orégano. Porque yo, que he estado metido dentro del rollo y sé el temita nicho, hay empresas y empresas, de todo como en botica, ¿eh? Y hay empresas que van de listas y te la meten con calzador, ¿eh? Y se me ocurre determinada familia italiana, que vamos muy de listos todos. Entonces, ojito con la perfumería nicho. Mucho ojito, que no todo vale. No todo vale. Y vuelvo a repetir, no todo el monte es orégano, ni por una parte ni por la otra. Aquí entran todos dentro del mismo juego. Dentro del mismo jueguito entran todos. Todos. No se escapa nadie. Otra vez, esto es un puñetero negocio. Nadie quiere perder dinero. Y si, para ganar más dinero, tienen que racanear o subir precios buscando el límite, lo van a hacer. Y nos van a seguir tomando el pelo. El tiempo que cada persona estime que se deja tomar el pelo. A mí prácticamente me ha llevado como 11 años liberarme y quitarme más ataduras. Y mira que yo siempre he estado libre. Pero ojito con el nicho y no nos durmamos en los laureles, ¿eh? Que no todo el mundo puede gastarse una pasta en perfumería nicho. Y ojo, que ya lo sé, hay perfumería nicho de todos los precios. Pero esto lo sabemos nosotros. El público de la calle, que es el mayoritario y es el que cuenta de verdad, no tiene ni idea de lo que es un perfume nicho. Y si le dicen
menos todavía. ¿Qué te dicen? ¿Que es un caniche? Porque no tienen ni pajorrera idea. Que esa es la gente y el público real que día a día hacen que estas enormes empresas, corporaciones, se salgan con la suya. El gran público, no nosotros que estamos aquí dentro del circulito, que estamos nutriendo, tal, sí que damos la información y todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo, aquí quien manda es toda la gente que está en la calle, toda esa gente que además ni nos ve a ninguno, no nos ve a nadie, a nadie. Les importa un rábano YouTube, les importa un rábano el Instagram, el tiki-tiki, lo que sea. Es la gente que sale a la calle porque mañana o pasado es el día de los enamorados y sale a gastarse la pasta para hacer un regalo. ¿Qué van a regalar mañana? Flores y perfumería, sets de perfumería. Eso está clarísimo. Si está el Druni cuajado de sets hasta arriba. Eso se va a vender. Claro que se va a vender. Yo lo sé. Por supuesto. Pero es gracias al gran público. Todo ese público que mayoritariamente a nosotros no nos ve ni nos sigue. Esos son los que realmente se dejan la pasta a tope. Son los que hacen crecer el negocio. Porque no están dentro de toda esta movida. Son los que salen a la calle a comprar porque tienen que salvar el culo con algún tipo de regalo. Y ya está. En el momento que hacen el regalo, se olvidan. Y hasta el próximo perfume que se vayan a comprar. La gente no anda comprándose perfumes todos los días. Que no, hombre, que no. Que estamos muy equivocados. La gente se compra lo justo que se tiene que comprar pues para perfumarse, para lo que sea, cada uno en su ratio y en su economía. Pero no sale la gente a decir, ¡ay, te voy a comprar un nicho! No, 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 porque es que no saben ni lo que es nicho, ni niche. Es que no lo saben. Yo salgo a la calle y digo, esto es nicho. Se ríen en mi cara. Se ríen en mi cara. No tienen ni idea de lo que es. Ellos entienden, la gente, siempre estoy con lo mismo, la gente compra lo que conoce, lo que no conoce no lo compra, pues entre otras cosas porque es arriesgado, y sobre todo si tienes que irte a comprar algo que no tienes el tester, no puedes probar y que compras a ciegas, a no ser que tengas una perfumería cerca de tu casa y tal, que vendan perfumería nicho, porque si no, no compran eso porque va su dinero en ello. Pero compran Pradas, compran Armanis, compran Dior, compran lo que tengan que comprar dependiendo de el poder adquisitivo que tengan. Porque, claro, pensar que la peña está luchando, estamos luchando por traer el platico de comida a diario y la gente no se va a quedar pasando hambre. Pues regalan y compran lo que tengan que regalar y ya está. Pero a perfumería nicho vamos más despacio, ¿eh? Las economías y el público que manda no está en esas. No está en esas, ¿eh? Por desgracia, ¿eh? Muchísimas gracias, Dionisio. Muchísimas gracias que te has ascendido a VIP. Ole, 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 mi crío. Muchas gracias, Nenico. Muchísimas gracias, Bonico. Y muchas gracias, ya lo sabes, porque te lo he dicho antes, pues por eso, pues por el regalico que has hecho antes aquí, que has hecho el regalo de la suscripción de la membresía de regalo. Sigo leyendo, ¿vale? Venga, vamos a seguir leyendo. Marcos, buenas noches, Jackman fans, ¿qué tal? Bueno, esto lo he leído, es que no sé ni por dónde voy ya, ¿eh? Estoy aquí marcando unos speech que son una histeria y no sé ni por dónde voy. Soren dice, creo que tiene miedo a un baño de sinceridad. No, esta gente no tiene ningún miedo a nada. Me comentan que los 29 comentarios que hay muy posiblemente sean bots. A que no sean bots los 20. Bueno, no he visto nombres conocidos. No he visto nombres conocidos en los comentarios del vídeo que no sean bots. O sea, vale, sí, son bots. Los 29 comentarios que hay en el vídeo de Dior son bots. Muy bien, pues que sigan comprando bots, que no pueden hacer otra cosa, claro. Si son bots, son bots. Me lo dice Soren, que también lo va a estar chequeando.
no tienen miedo a nada, Soren. Son tan sumamente prepotentes. Hombre, evidentemente les preocupa muchísimo la imagen de empresa. Pero ellos no tienen miedo a nada. No tienen miedo a nada. A nada. Ellos se creen que están por encima absolutamente de todo. De todo. De todo. Tienen el poder suficiente para que las estrellas de Hollywood se plantifiquen en los desfiles, pagándoles, vistiéndoles de arriba abajo. No solamente eso, dándole todo tipo de comodidades. Le pagan el viaje, le pagan acompañante, lo pagan absolutamente todo. Todo. Fíjate o fijaros la pasta inmensa que se gastan en mandarles a todas estas gentes todos los vestidos, todos los ropajes, incluso los perfumes para ponerse en los desfiles y en las alfombras rojas, y ahora que vienen los Oscar y todo esto. Aquí nadie se gasta un céntimo. Hombre, alguien habrá que se compre el vestido o el traje. Sí, a verlos, haylos. Porque además cuando Penélope Cruz recibió su Oscar, se fue con su madre a comprarse el traje. El vestido que llevó era un Balmain, el Balmain vintage que llevó cuando recogió su Oscar a Mejor Actriz. Ese lo llevaba la chiquilla que se lo compró, porque ella misma lo contó. Pero normalmente todo esto es te mando, publicidad. ¿Cuántos miles de millones se gastan en vestir a toda esta gente para que les haga publicidad? Y luego sale la Nicole Kidman vestida de Balenciaga, y la otra, la pequeñaja buenorra, Salma Hayek, sale con ella pegándole tironcicos. Vente para acá, como, moviéndola como si fuese una muñeca. Porque ella le ha pagado el vestido, bueno, ya no, la firma de su marido, le ha pagado el vestido, se lo habrá pagado absolutamente todo y la tiene a la pobre ahí enganchada. Vente para acá, mucha sonrisa, pero la tía está controlando y velando por el negocio de su marido. Se coge a la Nicole Kidman, miradlo, si es que está el Instagram puesto, eso lo he visto yo además. La coge de la mano y la arrastra hacia los fotógrafos para que le hagan la entrevista. Ay, es que queda de natural. Anda que no se le nota tampoco a la otra, lo que le gusta un duro. No se le nota, Y mira que me cae, porque es simpática a rabiar. La Salma Hayek es simpática a rabiar. Aparte de buenorra, es simpática a rabiar. Pero, hija, escúchame, ¿qué haces enganchando a la gente de la mano para llevártela para que les hagan la entrevista, Porque va vestida de Balenciaga de arriba abajo. Y ejemplos de esos hay 80.000. A Salma Hayek se le está viendo demasiado el plumero. Demasiado excesivamente el plumero cada vez que tiene una alfombra roja con alguien. Y encima, pues, ¡ay, qué buena es! Sí, es buenísima y está buenísima, las dos cosas, pero jolín, coño. Está velando por el negocio de su familia. Porque ella es una caring más. Es como Joan Collins cuando estaba haciendo los Carrington. Pues lo mismo. Es que de verdad hay que estar viendo cada cosa, Dios mío de mi vida. Hay que estar, de verdad, es que es alucinante. Si a nada que pongáis, no la televisión, porque yo no la veo, pero yo lo veo todo por el Instagram, porque es básicamente, en el Instagram me pongo a hacer de vez en cuando scroll y veo la gente que tengo por ahí. Veo si hay alguna novedad de las firmas de moda, etcétera, etcétera, y es cuando sale mucha gente arrastrada, sobre todo los famosos, cogida por gente para que, mira, es que es una cosa que es un poco de locos. Es un poco de locos. Y los miles de millones que se gastan en esto. O es que, ¿qué os pensáis? Que el Pattinson, es que no sé cómo se escribe, ahora mismo no tengo la idea, el Richard Robert Pattinson que no sé cómo, es Robert, ¿no? El Roberto, ¿qué os pensáis? ¿Que el Roberto ha ido gratis a hacer el vídeo de Dior? Se ha escachaflado en el coche y se ha puesto a decir que eso huele que te cagas y qué cosa más interesante al lado del otro, gratis. No, este señor es la imagen de un perfume y tiene un contrato y tiene que cumplir contrato, y esto se paga. Se paga de arriba a abajo. La peluquería, el afeitado, el maquillaje. Esta gente está perfecta en el coche.
Está todo perfecto, todo medido al milímetro. Lo que no está medido al milímetro es que la gente ya ha probado el perfume y sabe lo que es. Ese es el problema. Ese es el problema. Así que lo mantendrán X tiempo en el mercado y volveremos a tener problema de stock con el Dior Homme Parfum este del Kurdi. Volveremos a tener otra vez de nuevo problemas de estocaje. Porque interesará hacerlo desaparecer. Ya lo veréis. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Porque entre otras cosas, no creo que la gente tenga tanta gana de gastarse la pasta que cuestan 75 mililitros para ese tipo de aroma. Que huele a marujona. Y ya está, y es lo que hay. Pero es que aquí todo el mundo se piensa que estos señores están ahí gratis. Ahí está cobrando hasta el Kurdi. Hasta el Kurdiyan lo han plantificado dentro del coche, por sus cojones. Arnaud le ha dicho, tira dentro del puñetero coche con el otro y os ponéis aquí a vender el perfume porque esto nos está vendiendo una mierda. Y ya está. Porque de aquí a que hicieron lo del coche, el perfume ya llevaba un poco de tiempo ya en el mercado, ¿eh? Por lo menos un mes, más o menos, calculo yo. El temita del paseo en el coche. El temita del paseo en el coche ya el perfume estaba rulando, ¿eh? Ya estaba rulando el perfume. Igual que también tuvieron, cuando sacaron el Oforte ese de mierda, tuvieron que llamarse al otro, al Johnny, cagando leches para salvarle el culo a la puñetera agua esa Savage. Oh, y luego todos influencers. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay, pues huele igual! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás diciendo? Eso parece lefa, coño. Estás contando. Con el momento que la atomizas te cae en la uy, me han lefado el brazo. Qué asco, tío. Qué ascazo. No es hate, ¿eh? Esto no es hate. Apenas compré la Kenzo Flower que para regalar a mi joven esposa. Dudé mucho porque veo en un perfume que divido opiniones, pero me vi obligado debido al cambio de formulación de otro perfume que ya testé. Bueno, pero son las cosas que pasan. Si además a tu señora esposa es el que le gusta, pues tú se lo compras y punto. Y ya está. Y ya está. ¿Qué más da? Si luego ella te dice, nene, no me lo compres más porque ya no huele como antes, gracias por el regalico, pero ya no huele como antes, y como no se puede devolver porque ya está abierto, le has quitado el celofán y todo el rollo, pues tú le haces caso a tu señora esposa y no lo compras más. Y cambia ella de perfume y te dice, ay, pues este es el que voy a utilizar yo de cabecera. Y perfecto, y ya está. Y no hay ningún problema. Aquí es un regalo para tu señora esposa y se acabó. ¿Ella lo quería? Pues ella lo tiene. La mujer más feliz del mundo. ¿O no? Porque si luego te dice, a ver, nene, muchas gracias, cariño, pero no me lo compres más. Vamos a cambiar de perfume. ¿Sabes? Porque si está cambiado, está cambiado. Y otra cosa es que a ella le guste. Esto es así. Lo que diga la mujer va para adelante. Porque si no, luego no te casas, ¿eh? Ya me entiendes. Muchas gracias, KRS. Por lo menos intento decirlo las cosas pues como son y verdades como puños en la medida de lo posible. Muchas veces me tengo que callar mucho la boca, ¿eh? Y esta noche estoy especialmente disparado, ¿sabes? Estoy especialmente disparado porque es que cuando Paco me ha saltado la liebre ya me quedo todo loco. Es que no he derecho a eso. El mundo de la perfumería. Mira qué bonito que es Rodrigo. A ver si hay alguna moza o un mozo que para el muchacho. No, que está casado ya. El mundo de la perfumería es el mundo del gaslighting. No creo que le hagan luz de gas a nadie. O sea, esto no es luz de gas, ni muchísimo menos. Esto es lo que es. Y son intereses financieros, multinacionales. Punto. No hay nada más. Marketing, estar por lo menos moviéndose dentro de lo que es una realidad en el corto plazo, en el largo plazo, social, y adaptarse. En el momento en que pase todo esto, vuelven a cambiar, se adaptan a esa nueva realidad
y todo lo anterior ya no vale. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Ahora mismo Europa es un pudridero, porque Europa es un pudridero, y ahí estamos en esas. Ellos siguen ahí con su rollo y con su mandanga y no se dan cuenta de que el mundo woke está muriendo poco a poco y que la realidad va por otro lado. Así que ellos sabrán. Pero es que adaptar algo que se supone que puede ser una filosofía de vida a un perfume, estamos hablando de perfumería, por eso lo estoy llevando ahí. Pues qué triste, porque yo no me voy a gastar un pastizal para ser más ecológico que nadie y no leer a nada. Lo siento. Prefiero morirme intoxicado como una cucaracha, echando buena peste, que no oliendo a nada. Porque además, si me muero la palmo y empiezo a oler mal, la carne se pudre, los intestinos se aflojan, empiezas a oler que aquello es un pudridero, y por lo menos morirte oliendo a la Dior Un Parfum de François de Machy. Que será mucho más potente. Claro que por la misma regla de 3 te podrías poner, no sé, es que no sé si he hecho la reseña de ese. Bueno, hay un perfume de Oud que es potente, no lo siguiente, es otro nivel. Y podrías echarte ese que da igual que se sigue camuflando. Pues sacar la cosa un poco más de en el rollo, vamos a reírnos un poco, porque es que telita marinera, ¿eh? Uf, Virgen Santa, sigo leyendo. Dionisio dice que la OMS 2020 yo lo compré en exclusividad acá cuando salió y bueno, no me decepcionó porque es ultra pachuli, pero ahí empezó la decadencia. La decadencia llegó ya estando François de Machy y yo lo ponía muy verde. Yo no le he dejado títere con cabeza a François. Ha hecho cosas brutales, pero luego ya lo último que estaba haciendo y sobre todo lo que más me molestó fue que sus propias creaciones, las de él, las cambiara en el último momento, antes justo de salir. Es que faltaba poquito para que él se fuera porque supuestamente se iba a jubilar y luego pues de jubilado nada porque sigue creando cosas, sobre todo el Guerlain, acordaros de que ha hecho perfumes para Guerlain después de salir de Dior, que sigue estando Guerlain, sigue estando dentro de Louis Vuitton, que es todo lo mismo, pero bueno, que ahí está el señor y de vez en cuando pues sigue haciendo cosas, pero que de verdad que ya la decadencia empezó con él y a mí sobre todo lo que me molestó, me vuelvo a repetir, pero es que es verdad, las reformulaciones que hizo me parecían absolutamente innecesarias. Innecesarias 100%. Y luego, pues claro, te encuentras con que las líneas no van teniendo continuidad, que te las cogen, te las quitan, te las ponen. Me refiero a Dior, la línea OM, estaban quitando, poniendo, siempre con problemas de stock buscado, todo esto siempre está buscado. Ellos sacan las previsiones a largo plazo, lo tienen todo en el largo plazo, saben lo que va a pasar, sabían que iban a contratar a este tío, a Paquito, sabían que tenían que dejar pasar un tiempo y sabían que tenían que hacer que el stock... ¡Ay! Dadme un segundo que no he conectado la batería de esto. Un segundito que no vengo. Venga, voy. Un segundo. Sí. Batería se está agotando. Mira, si me quedo sin el directo.
aquí estoy. No, que he aprovechado y digo, ostras, digo, voy al baño porque me estoy haciendo pis. Y he ido al baño a hacer pis, pero ya estoy aquí. Hola, no os vayáis. Tranquilidad. Que no, que sí es cierto que habréis escuchado el prrrn, y es que no tenía conectada la red al ordenador y... ¡Ay, qué susto! Digo, si se me acaba el directo por no tener esto, me da un tabarrillo y yo estoy ahora mismo aquí dándolo todo, hombre. Pues nada, lo que estaba comentando, sobre todo que efectivamente yo con Demacy tenía el mosqueo, pero a muerte por el tema de que lo que no puede ser es que te cojan y te peguen ahí una chulería del 15 cambiándotelo todo. Básicamente. Muchísimas gracias, Soren, por ese super sticker. Oh, yeah. Muchas gracias, Bonico. Muchas gracias por esos 5 eurazos. Ole ahí, mi niño, Bonico. Cuánto te echaba de veros. Y tengo también aquí Marcos. Hombre, Marquitos, muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo me tienes abandonado? Lo he dicho un montón de veces. Tenemos que volver a usar los perfumes que hemos usado antes y guiarnos por el gusto. Esto está moviéndose un poco también. No, está bien, está bien. Ojalá volvieran, pues sí, ojalá volvieran, pero no van a volver, muchas veces se me pregunta, oye, esto va a salir por una colección privé, esto va a salir por una colección no sé qué, esto va a salir por una colección no sé cuántas. Mentira, no va a salir nada. No va a salir nada. No va a salir nada. Veamos. Todas las cosas tienen su ciclo vital. Todas, absolutamente todas. Sí, se pierden las ventas. Ahora retomo todo lo que habéis escrito por ahí, Yo no voy a dejaros sin leer. Esto va por ventas. Hay que vender. Y como hay que vender, lo que no puede ser es tener un producto agónico ahí en la estantería que no se vende. Va fuera. Yo estoy esperando que retiren Joy. Yo no sé qué esperan para quitar Joy del mercado, porque eso no se vende. O sea, ¿qué hacen con el Joy? A ver, Joy, ¿por qué tiene que estar en el mercado? ¡Quítalo! Quita Joy del mercado, por Dios. ¿Qué haces con Joy ahí? No hagas nada, fuera, fuera. Esa campaña se ha terminado, hombre. María Fernanda, muchísimas gracias por ese super sticker. Muchísimas gracias, muy amable. Y luego también Marquitos, que ha mandado otro super sticker. Muchas gracias, bonicos. No voy a poner los aplausos porque como he tenido que hacer el corte, pero yo agradecidísimo, de verdad. Muchas gracias, hermosos, todos vosotros. Ole, ole, ole. Voy a retomar la conversación más arriba con todos los comentarios y os voy leyendo. Lo que pasa es que ya ahora mismo creo que no sé ni por dónde me he quedado. A ver más o menos por dónde he podido estar. Ah, sí, Dionisio. Aquí ha sido con este comentario de Dionisio. Sí, y luego MG, que decía que está bajando la calidad de todo. La ropa comprada en los 80 y 90 duraba mucho. Ahora con 4 lavados está para tirar. Ya llevo algunos perfumes comprados Intense que me han salido que me han salido agua del grifo, y las que están por llegar. Mirad, las calidades de los tejidos se nota muchísimo. Bueno, acordaros, por Dios, es que tampoco sé muy bien las edades que nos estamos moviendo ahora mismo, pero por ejemplo, los años 80, vamos a olvidarnos de los 80, me voy a ir a los 90. La calidad de los tejidos de principios de los 90 hasta mediados, vamos a ponernos hasta el año 98, 99 aproximadamente, eran brutales. Yo me compraba los pantalones donde fuera o fuese, normalmente en aquella época, bueno, y sigo usando pantalones, me gustan mucho los Lee. Son los que mejor me sientan, pero los tejanos, los vaqueros, no se me rompían ni para atrás. Era angustioso. No, la calidad del algodón era muy salvaje. Ahora te compras unos pantalones y los tienes rajados en un mes, 2 meses. Estoy hablando de tejanos, y los otros exactamente igual. Hechos añicos, trizas. Los lavas, yo la ropa ya directamente es que me da pánico tener que meterla en la lavadora. Lavo muchas cosas, muchísimas cosas a mano, pero es porque sé que si la meto en la lavadora me va a salir destrozada, pero no porque la destroce la lavadora. No, mi lavadora Bosch, que es muy bonita, muy salaca, sí que habla. ¿Qué dices? No, es que la ropa no vale un pimiento, y como eso, como con todo, obsolescencia programada. Ellos no están dispuestos ni a que unos pantalones te duren 20 años, ni que
A ver, estoy exagerando. Vamos a poner 5 años de uso más o menos continuado, porque eso antes era posible. Unos pantalones, si no engordabas ni nada, estabas monísimo de la muerte o monísima, tú podías ponerte eso durante, vamos, ni te cuento. Camisas igual, lo que fuera o fuese. Y ahora mismo, si quieres tener una calidad relativa, te tienes que gastar una pasta. Porque lo que nos llega está todo hecho en el mismo sitio. Por eso siempre digo, yo es que cuando me compro la ropa o me compro determinadas cosas, quiero que sean europeas. No quiero que los insumos sean europeos y que esté hecho en Tailandia. No me vale. Quiero manufactura 100% europea. Puede ser calidad o no. Ya, sí sé lo que pasa con esto. Sí, lo sé perfectamente. Pero es que antes, si es que cogías el tejido y se notaba el apresto y la calidad. Cogías un perfume, te lo echabas y se te olía, joder. Es que Carolina Herrera, para hombre, la clásica es eau de toilette. ¿Sabéis lo que es ir por la calle? Que además fue el perfume súper de moda cuando salió, que todo el mundo, Cristo bendito, lo llevaba, porque además es que huele, bueno, ya está reformulado, ya lo sabemos, pero huele delicioso. Bueno, pues ahora huele bien, antes olía muchísimo mejor. Y tú olías a los tíos que la llevaban. Y es un eau de toilette. Y ahora no hueles a nada. A nada. A nada. Oye, es que yo uso perfumería nicho. Claro, por eso te huelo, ¿no? Pero ¿qué te cuesta a ti? Claro, tienes poder adquisitivo para poder comprarla, pero una persona normal, con un salario normal, no se va a quitar 130 euros, 140, 200 o 500 euros del salario para comprarse un perfume. ¿Por qué no? Porque esas cosas no pasan. Que no pasan. Y ya está. Quien pueda, pues claro, que apechuga con eso. ¡Ay, qué bien se te huele! Claro. ¡Ay, fíjate! Es que es nicho. No es que es nicho ni nada. Es que tu poder adquisitivo te permite comprar semejantes cosas. O tu ahorro, que es lo que yo hago. Ir ahorrando. Ahí como una ratica ahí pequeña. Venga, vamos. Me lo echo todo para la boquica, me lo juego los mofletes ahí y luego lo dejo ahí debajo del colchón. Uy, dejar la ropa debajo del colchón no puedo. No puedo poner nada debajo del colchón porque como tengo perros se lo comen. O sea, y tengo a la Ursa, la perra negra, que eso es el papel que ve, y la madre. La madre y la Ursa, la negra, en el papel que ven, papel que se comen. O sea, no es que se lo coman, es que lo hacen trocitos pequeños. Ojo, que son muy delicadas. Ellas ven un papel. Tenía yo por aquí un ejemplo práctico. Es que me he dejado una servilleta, he tenido que salir a comprar y me he encontrado, por eso digo que el dinero lo dejo del colchón o cualquier cosa, ¿no? Porque estas ven un papel y se vuelven locas. Y te lo hacen añicos. Pi. Tendré que pegarlo con tesafilo o con algo, tú imagínate, menuda papeleta. Bueno, que me estoy yendo por las ramas. Que ni hablar del peluquín, ya está. Tomaduras de pelo, que cada cual compre lo que pueda según y atendiendo a su poder adquisitivo. Y se acabó. Punto. Quien quiera y pueda, nicho. Quien no, pues ya está. Y se acabó. Miles de perfumes. ¿Qué opino de los grupos de venta de Facebook que venden perfumes? ¿Se pueden confiar en que sean originales? ¿Manejan vendedores certificados? No pueden ser vendedores. Me gustaría saber tu opinión. A ver, esto se me ha preguntado. Hay por ahí el tema de los grupos de Facebook. Pasa una cosa con ellos y es que según me ha llegado, yo no lo sé porque yo no me veo por Facebook, solamente publico, pero yo no estoy en grupos, no estoy con nadie, y yo voy a mi bola, publico y se acabó. Ni me quedo a mirar nada de Facebook. El tema está en que sé que al parecer están cerrando los grupos de venta de Facebook porque, fíjate tú qué casualidad, están prohibidos. Es que están prohibidos, no se pueden en Facebook, a no ser que sea una tienda certificada con Facebook o como se haga eso, no puedes vender en los grupos. Es que no se puede, es que está prohibido, es que están las propias normas. Si alguien no se ha leído las normas de los grupos, tiene un problema. Así que yo entiendo que si la plataforma lo prohíbe, pues deberían de cerrarlos todos, pero no por nada, sino porque dentro de las cosas de la propia plataforma es ilegal hacer eso. Cada plataforma tiene sus cositas, ¿no? Esta tiene las suyas y Facebook tiene las otras. Yo me acuerdo que no se pueden vender. Yo recuerdo que no se pueden vender, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que si encima nos encontramos con que las propias firmas
mandan las denuncias a Facebook para que cierren eso, porque saben que efectivamente no está permitido, de verdad. Hasta donde yo sé, no soy un gran conocedor de la plataforma porque solamente publico mis mierdas y se acabó. Pero creo recordar que es ilegal de cara a la plataforma hacer ventas en los grupos. Si tienen una página web o su cuenta o alguien tiene una cuenta de área de negocio, sí se puede, porque eso sí que se puede. De hecho, yo la tuve, ¿eh? Con Tears of Pain y tal, yo tuve una cuenta de área de negocio, yo la tuve, no vendía nada ahí, porque evidentemente no la vendía, pero se puede hacer, ¿eh? Pero si es un grupo, no, al menos que yo sepa. Me da igual que cada cual haga lo que quiera, prefiero, sobre todo, vamos a ver, que si alguien tiene que comprar algo, hay grupos de Telegram, yo no sé de qué país eres ni dónde estás, pero sé que hay grupos de Telegram, yo conozco 2, no los voy a decir ni de coña, no nos flipemos, que sobre todo son venta de perfumería nicho y los precios son súper competitivos, soy gente muy profesional en todo esto, lo he explicado otras veces. La mayor parte de las historias estas es porque hay gente de tienda que están obligadas a comprar un volumen determinado de productos nicho y tienen que darle salida porque se le quedan en stock. Entonces la forma de sacarlo es sacarlo a bajo precio, pagarle un intermediario, etcétera, 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 y de ahí vender. Hay 800.000 fórmulas, yo estoy diciendo una, pero una de las formas en las que, gracias a Dios, porque yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Las tiendas que se ven forzadas por mínimos a comprar productos que luego no venden, por lo menos los pueden sacar por otro lado y no hacer pérdidas reales, sino, pues mira, tienes un poco menos de margen con respecto al beneficio que puedas sacar de venderlo, pero por lo menos estás sacando algo. Claro, esto de cara a las casas no se puede decir, no se puede hacer, no se puede, porque solamente pueden venderlos ellos, no lo puede vender nadie más. Pero, escúchame, es que si no se comen frito con patatas los perfumes. Lo mismo que también sé que hay gente que en el Wallapop los pone a la venta, ¿eh? Y hay perfumerías poniendo cosas en el Wallapop a través de un intermediario o varios intermediarios y lo hacen así, Wallapop Vinted, ¿eh? Me da igual. Mirar, todo lo que sea... a ver, esto en este caso ya está donde yo sé, no está permitido, pues mira, que lo quiten. Pero alternativas a esto hay varias. Está el Telegram, los grupos de Telegram, que hay grupos que son muy profesionales, trabajan muy bien y además que cumplen, y otros que son un festival de tontería y de gilipolleces. Pero los que se dedican realmente a todo eso funcionan bien. Y además tienen hasta incluso páginas web para hacer la compraventa en las propias páginas web, ¿vale? Y a partir de ahí, pues nada. Me da igual, no tengo ningún tipo de problema con quien alguien pueda comprar en determinado sitio. Lo siento, antes sí que lo tenía, ahora ya no. No, me he vuelto muy duro yo ya en esto, ¿eh? Antes era más... Esto tiene que ser así y esto no me gusta que se vendan cosas porque no sé qué. Ahora me da igual. Lo siento. Es que como me siento... a ver, ¿cómo decirlo? Defraudado por muchas empresas y empresas también con las cuales he tenido contacto directo, pues que le vayan dando. O sea, así, tal cual, lo siento. Hay empresas con las que me llevo muy bien, ¿eh? The Fruit Company me llevo muy bien. La gente que hace lo de, después de aclarar nuestras cositas, ya lo sabéis, se hizo público, yo lo hice público, pero después de, con The Fruit Company, de puta madre, muy bien, muy bien. Pero, sin embargo, de las grandes, estoy hablando de las grandes, me siento muy defraudado. Entonces, que le vayan dando. Lo siento, no me dan ninguna pena, ¿eh? Lo digo de verdad, no creo ni que tampoco, a ver, otra cosa, no creo que vayan a destruir ni muchísimo menos el mercado, que en las empresas se vayan a ruina. Estamos hablando de auténticos titanes, miles de millones facturados, a pesar de que ellos digan también que pierden miles de millones, me da exactamente igual, sobre todo Kering, que está con la soga al cuello. Pero es que me da igual. Si tienen dinero para estar regalando trajecitos de Balenciaga, Nicole Kidman o a la Kim Kardashian o quien sea, que me da igual, tienen que tener los suficientes cojones para salir adelante de esto. Así que lo que regalas por un lado,
pues por el otro lo vas a perder más todavía, porque ni ella te va a devolver el vestido que lleve, porque se lo va a quedar, y porque para eso te sale ahí dando la vuelta, y encima le vas a tener que pagar por salir con eso, que no va a salir gratis. Que esta gente también llevan agentes, llevan una serie de maquilladores y tal, y a esta gente hay que pagarle. ¿O qué te pensáis? ¿Que sale la Nicole Kidman y la Nicole Kidman no cobra un duro? Ni hablar. Esa cobra como unos cuantos miles, ¿eh? Unos cuantos miles más. O la Charlize Theron, divina de la muerte. ¡Oh! ¿De qué vas? De Dios, de Dios, de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Que sale gratis, vestida de Dior, cuando va a la alfombra roja o cuando va a cualquier otro sitio? Y además que le han renovado el contrato por Capture Total de Dior. Sigue siendo la imagen de la cosmética de Dior, del Capture Total, que antes hizo hace un montonazo de años. Sharon Stone, cuando estaba que te mueres de guapísima, que eso ya era avaricia. Ahora está hecho un cuerpo escombro porque como no quiere arreglarse ni hacer nada, pues nada, porque no se arregle, me da igual. Es que con el no maquillaje, yo es que no me maquillo. Ande que te den. Tontaza, que eres una tontaza. Otra walk más. Es que Hollywood da auténtico ascazo. Pero el caso es que da mucho ascazo, pero para lo que a ellos les interesan, bien que ponen la chequera por delante. Es decir, tú quieres esto, yo salgo con esto, tú me pagas. Y además seguramente ni hablan con ellos, directamente es gestionarlo con sus agentes, que para eso tienen una agencia que lo mueven a ella y dicen, vas a cobrar tanto por esto, ¿te interesa sí o no? Así que las multinacionales saben muy bien lo que hacen, y si tienen pérdidas que se fastidien, me da exactamente igual. Y si por un grupito que haya, hoy fíjate, es que hay un grupito que vende perfumes, que se jodan. Ahora, también entiendo que si la normativa de una determinada plataforma te la saltes, haya que hacer algo. Esto también lo digo, ¿eh? Porque si yo estoy aquí cumpliendo la normativa, intentando cumplirla al máximo, pues que lleguen otros listos y no la cumplan, pues me toca la nariz. Pero a mí en el caso me da igual porque yo no vendo nada, ¿vale? Pero sí entiendo que posiblemente se estén saltando las normas. Que no creo tampoco que las firmas estén denunciando a los grupos de venta de Facebook. Lo que entiendo en todo caso es que se ha detectado alguien del propio grupo o alguien que es de un grupo competidor de venta, ojito, que le echan las culpas a las firmas en los comentarios que me han llegado, están por ahí, lo que pasa es que yo no sé ni en qué vídeos están, pero esto posiblemente no sea ni de las firmas. Esto directamente vendrá de gente que ha formado parte de los grupos, que la han echado, porque en estos grupos se cotorrea, se comadrea, se critica a los youtubers, a los influencers, bla, 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 bla. Ahora habrán habido mosqueos de una parte, de la otra y de la moto, y con las mismas, esta misma gente habrá denunciado a los grupos o a los grupos competidores. Esto es así. Que no os penséis que las firmas igual están ahí detrás, que puede ser que sí, pero yo entiendo que esto es más competencias de coger y cerrar. Tú me has cerrado el grupo o yo me he enterado de que posiblemente hayas sido tú. Te denuncio tu grupo de que estás vendiendo perfumería en tu grupo. Y eso no se puede hacer. Hasta donde yo sé, Hasta donde yo sé. Me dice el Toro, dice que tienes algún comentario del nuevo tag del mes, del nuevo... No lo he probado pistola, no lo he probado todavía, no está en tienda, tengo que ir a Cartagena, lo que pasa es que no sé cuándo voy a ir. No lo he probado. Mira, es que sabes lo que pasa también, que tengo tengo perfumería todavía por reseñar en el canal y esta semana, por lo menos esta semana, quiero centrarme en lo que tengo por reseñar en el estudio y olvidarme un poco de todo lo nuevo que está llegando. O sea, en el momento que lo pruebe, o sea, pero no va a ser ahora, no tengo más hype. O sea, esta semana ya me pego una paliza a hacer reseña de la Kenzo, de la Yo y de la Devotion. No sé si habré hecho alguna más de estas nuevas que han salido, que ya se me va la cabeza. Y entonces ahora mismo, esta semana ya, el planteamiento de esta semana para la grabación, no entran ya perfumería nueva. Ahora lo que viene es ya la perfumería que tiene el Orgaz que tengo que reseñar, ¿vale? Entonces, de momento no, pero de todas formas también decirte, Toro, que es que no ha llegado, ¿eh? Si llega a entrar en la perfumería, me hubiese enterado, tengo que ir mañana, sí que tengo que ir a perfumería, porque tengo que... ¡Uy! ¿Qué pasa por ahí? ¡Ay, la gata! Mañana tengo que ir a la perfumería, mañana veré qué es lo que ha llegado, pero normalmente en Druni las entregas, los pedidos llegan los jueves, así que mañana viernes me pasaré por la perfumería a ver si ha llegado algo nuevo para testar y tal. Y campana y se ha acabado.
Campana y se acabó y chimpum. Chirriquichi chimpum. Ignacio, que te estoy viendo por ahí abajo. Muy buenas. Es que claro, me he salido del dashboard de Streamlabs y me he metido. Uy, no tengo al pato. Qué gusto no tener al pato. Ya voy a poder poner por lo menos el logo ahí tranquilamente sin que se vea el pato cuá. Hoy me han dejado sin logo. Me han dado el beneplácito sin logo. El tester de Grid Performance de Marley en $120, ¿te parece buen precio? Sí. Hombre, vamos a ver cuántos mililitros. Entiendo que serán de 100, ¿no? Si son los de 100 mililitros, están brutales, están muy bien, siempre y cuando sean originales. MG, la subida de precios es en todo. El precio de coches se ha duplicado, los alquileres, los productos de primera necesidad. Es una manera de acabar con la clase media. Ahorro cero. Es que no se puede ahorrar. Por eso digo, no se puede ahorrar. Puedes permitirte determinados lujos o hacer determinados regalos en un momento muy puntual. Pero tenemos que estar... Es verdad, estamos sobreviviendo. Es muy duro decirlo, pero es que es una realidad. Estamos sobreviviendo. Esto es lo que nos toca vivir ahora mismo. Por lo menos estoy hablando de la situación aquí en España. Es asfixiante. Asfixiante. Habrá quien viva como Dios, pero yo digo que esto es asfixiante. Como dije en uno de los directos, que no sé si hice el extracto, el clip, cuando voy a comprar, no me pongo a cotillear qué es lo que tiene la gente en la cesta de la compra, pero sí que me fijo. Y lo que tienen son productos de primera necesidad y todo marca blanca, porque están mirando el céntimo, de verdad. Es todo marca blanca. No se llevan productos, ¿os acordáis del Ariel y todo esto? Bueno, yo para ver una botella de Ariel ahora me la tengo que ver y desear, pero claro, así vale el Ariel también. Es que mirar las cestas de la gente, qué es lo que se lleva. Que yo estoy día sí día también yendo, sobre todo al día, que es donde mayoritariamente hago la compra, al Mercadona, como ya he dicho muchas veces, voy puntualmente, pero claro, al final puntualmente es prácticamente todos los días porque tengo que ir a por la comida de los gatos, que solamente les gusta la comida del Mercadona y 4 cosas más, pero vamos, que lo he dicho ya varias veces en los directos. Pero yo me fijo en lo que compra la gente y no van primeras marcas en esas cesticas, ¿eh? Ni de coña. Ni de coña. Y yo creo que además tienen que ir seguramente hasta con la calculadora por delante porque es que tienes que comer y los precios no te permiten comprar primeras marcas. Es imposible. A mí me gustaría también lavar con no sé, con Ariel toda mi ropa. Pero no me da la gana, lo siento, porque lo que vale el Ariel, pues me compro la marca del Consum, que me encanta, por cierto, de Rosa Mosqueta, buenísima, me deja la ropa más limpia que todas las cosas, es verdad, y me ahorro un pastizal. No sé para cuántos lavados son 40 y pico. Pero bueno, que es un ejemplo que estoy poniendo. Y la perfumería, como ya dije, la ves en las cestas, de vez en cuando te ves que llevan algo, un perfumico y tal, pero poco, y del más barato. Sobre todo lo que estoy viendo cuando estas últimas semanas que he estado en el Mercadona, porque es donde está mayormente todo el tema de la perfumería, he visto que se estaban llevando los de Flor de Mayo. Flor de Mayo, los perfumicos pequeños que son los más baratos, esos sí que los estaba viendo salir por las cestas, ¿eh? Mucho Flor de Mayo, ¿eh? Más que lo que es la perfumería en sí pura y dura de Mercadona, la Flor de Mayo parece que no, pero se venden un montón. Y si son los Bustamantes, ya ni os cuento, a 7 euros o a 5, no sé. Muy baratos, la verdad que están muy baratos. Tengo que hacer alguna reseña de este hombre, pero no he hecho nunca ninguna. Pobrecito, yo no tengo nada en contra de él. Bueno, me cae un poco gordo, pero bueno, es que me da igual. Es que lo veo falso. Eso de que es un bonachón quedó ya muy atrás. Bueno, Alfonso que se ha comprado Barón Dandy, no Barón Dando, se ha comprado Barón Dandy. La botella de litro, 8 euros y no ha subido de precio. Grupo Coti. Ay, Dios mío, qué angustia. Dice, sin quemar las naves, solo muy alerta. Gracias, saludos, mexicano. Gracias, Olguica, bonica. A ver qué me dice por aquí David también.
David que me dice que te recomiende. No. Los directos están muy interesantes. Ahora como ponerme a recomendar cosas. Lo siento. perdóname. Pónmelo en algún comentario, en algún vídeo y ahí te contestaré, ¿vale? Pero no me lo hagas en un directo, tío. 70 mililitros de agua chirria, 300 euros, es baratísimo. Eso está, vamos, está regalado y tiradísimo. Que si me gusta Angel Man de Terry Mugler. Hay reseña en el canal, tío, de esto. Bueno, no sé si eres un hombre o mujer, pero hay reseña en el canal. No sé si la habré quitado. Yo creo que me gustaría pensar que no. La Irman de Mugler para hombres está reseñada. Me parece fantástica, ¿eh? Buenísima. Me encanta, ¿eh? Hice la reseña. Lo que no sé si está. Me parece brutal, ¿eh? Además que la puse yo más bonita que todas las cosas. Lo que pasa es que no sé si está esa reseña, ¿eh? Tengo que ser muy sincero. No me acuerdo si la he cogido, la he quitado, qué he hecho con ella. Dice Eddie, ¿qué opinión tienes sobre la expresión macho alfa que le ponen algunos perfumes? Porque hasta ahora me ha llevado decepciones serias. Bueno, es que escúchame, lo de macho alfa, que yo sepa, no lo ponen en ningún perfume. Eso lo dicen los reseñadores. Yo también lo he dicho, pero yo cuando lo digo es para partirme el pijo de risa, porque me parece una de las cosas más absurdas del universo. O sea, esto de macho alfa, ¿esto qué es lo que es? A ver, ¿tú a qué tribu perteneces? Porque como sea gay y osote, a ver, ¿de qué vamos? Macho alfa, pues yo me considero muy macho, o sea, lo tengo más claro que el agua. Lomo plateado, pues sí tengo algunos pelillos por la espalda, tampoco es que tenga muchos, pero bueno, los míos tengo algunos ya, sobre todo por la vejez. Pero vamos, esto me parecen tonterías absurdas. Y hoy por hoy, más todavía, porque eso no se puede poner en... O sea, me refiero con respecto a que sean súper mega potentes, oh, que toco machote, ¿qué machote que eres? ¿De qué? Si luego te vas a la cama con ellos y se voltean así de tan machos que son, en la cama se te pegan la vuelta, sin decirles nada, ¿eh? Ellos mismos dan ahí, ¡pum! Y se te pegan la vuelta, todos los machos que son. Así que fíjate tú que como para, ¿sabes? Tonterías de perfumistas, aburridos de la vida. Darío. Con lo que cuestan los perfumes de diseñador, voy por los árabes y algo de Zara y pescar alguno de marca en promoción en el free shop, totalmente. Es que es lo que hay que hacer. A ver, no estoy diciendo que sea una máxima y que no tengan por qué ser los árabes, porque hay perfumería low cost que merece muchísimo la pena y que no hay que denostarla. Yo no la denostaría, ¿eh? La perfumería low cost y luego también dentro de la perfumería pop, recordar que siempre hay perfumes que están como más son los patitos feos, que son los que también merecen muchísimo más la pena, que normalmente los tienen puestos a la entrada de las perfumerías. En el caso de Druni hay mucho puesto también por ahí cerca de la puerta, que están ahí en los tambores estos que van girando y que están súper baratos y que merecen muchísimo la pena. Súper baratos entre comillas, bueno, hasta unos 20 euros, y hay ahí joyitas, ¿eh? Hay joyitas. O en el caso de Marvimundo, por ejemplo, me parece que están en las lejas de abajo. Conforme se entra, lo que pasa es que claro, cada tienda es distinta, pero conforme se entra, hay siempre una sección donde están los patitos feos, como yo digo, y los tiene en la zona inferior. Hay que fijarse en eso, porque ahí es donde están las cosas que realmente pueden ser interesantes, no mirando para arriba, que es lo que más se paga, lo que más renombre tiene. Si igual es que hay de renombre abajo, pero como no se venden tanto, pues te encuentras cosas que están todo guapas. Y encima de batch code antiguos. Y a lo mejor te los encuentras por 15 o por 20 euros. Así que ojo, cuidado con eso, porque hay que ir mirando también los suelecicos y los tambores estos de venta y todo eso que hay por ahí. Tengo aquí a la negra, a la bonica, a la ursa. Todos son bonitas, ¿eh? Pero la negra, que está aquí detrás mía. La perfumería caerá si no hay innovación. Las marcas de diseñador se quedarán estancadas y si las árabes se inspiran en estas, pues terminarán en un estancamiento. Bien, necesitamos novedad. Mirad, no tengáis tanta fe con la perfumería árabe. También tengo que decirlo, no lancéis mucho las campanas al vuelo.
repito, ellos saben dónde están y dónde es su posición. Y además, el problema que tienen es que se nutren precisamente del trabajo que realizan las grandes empresas, las grandes firmas de perfumería pop. Así que relajaros con el tema y no evidentemente están viviendo una época de esplendor, pero como todo, luego hace así, pum, y cae. Pero ellos pueden caer si cae la perfumería pop, porque la mayoría de lo que venden, recordamos que son inspiraciones. Así que si caen unos, pueden caer los otros, a no ser que se pongan a hacer cosas, entre comillas, originales. Ojito, cuidado, porque este grupo de perfumería árabe se está retroalimentando del trabajo en su mayor parte. Evidentemente dejamos pues a Moaz, Cajal, todo esto lo dejamos fuera, ¿vale? Nisane lo dejamos fuera. Montal, Mansera, los dejamos fuera. Pero los que llamáis árabes, como pierdan el punto de referencia de creación de la perfumería pop o hasta incluso nicho, se quedan así o se ponen a producir cosas propias que den realmente la cara o no van a ningún sitio. Con lo cual, hay que ser prudentes a la hora de decir, no, es que la perfumería árabe se va a comer a la perfumería pop, al diseñador, para que nos entendamos, cuando, si nos ponemos a analizar realmente, más le interesa a ellos que la perfumería pop no caiga. Porque como caiga la perfumería pop, detrás los que van a caer van a ser ellos. Porque, a ver, el Out of Glory ¿de dónde viene? El Jardín Hanchan, ¿de dónde viene? El Hayati, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen todos estos? ¿Es que lo han creado ellos por arte de Birli Birlock y son originales? No, necesitan de los otros para seguir produciendo lo suyo. Que no os engañéis. Que si uno desaparece, los otros, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque a lo mejor dejan de perder todo el interés. Porque además pensar que es donde tienen el valor comercial y es en el parentesco con otros. Si pierden ese parentesco con otros porque los otros se han hundido, ¿qué van a hacer entonces? Porque ya de hecho están saliendo reviews de cosas que se supone que son originales árabes y le están pegando cada petardazo en las críticas que flipáis, ¿eh? Así que vamos con despacito, con buena letra, porque lo que denominamos árabes low cost pueden pagar también el pato de que le pase algo a la industria fuerte. Claro, es que no podemos obviar la máxima. Es que decir, no, es que la perfumería árabe se va a cargar a la perfumería pop. A ver, entonces, ¿qué van a hacer los otros? Si se cargan a la perfumería pop, ¿qué van a hacer los árabes? Los árabes necesitan la perfumería pop para seguir creando sus clones, joder. Muy buena pregunta y muy buena apreciación, ¿eh? También tengo que decirlo. Claro, es que no puede ser, no puede desaparecer la perfumería pop del mercado. Imposible. En el momento que estos desaparezcan o pasara la máxima, la más grande, estos se ven afectados. Porque entonces se van a tener que poner a producir cosas originales. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasaría con ellos con el paso del tiempo. Predicciones orgásmicas. Como se pierdan unos, y esto es en el larguísimo plazo, o sea, esto vamos a ver, es prácticamente una quimera. Pero por eso digo que el planteamiento es erróneo. Porque como desaparezca la perfumería pop, la de diseñador, los otros se comen los mocos. Os lo digo ya, ¿eh? Os lo digo ya. Es que es lo que puede pasar. Ojito, cuidado, ¿eh? María Fernanda, muchísimas gracias por tu aportación. No sé si lo he dicho. Y Marcos, que también tengo aquí una aportación con un super sticker. Muchísimas gracias, hermosos. Es que, claro, tengo aquí otra opción que no lo había visto, que son destacados. Así que muchísimas gracias a todos. Creo que os he puesto a todo el mundo. Gracias, bonicos. Sigo leyendo. Pero vamos, que tengáis en cuenta que... ¿Qué es lo que hay, eh? ¿Qué es lo que hay con todo esto? Venga, vamos para adelante.
En Argentina me dice Ariel que es imposible comprar nada. Dice, algo van a tener que hacer las empresas. Esto ya se tienen que poner de acuerdo los gobiernos con todo lo que son las tasas impositivas, los impuestos, los salarios mínimos. Es que, claro, aquí estamos hablando de macroeconomía ya. Y aquí yo ya sé algo, pero tanto ya como que no. No es mi campo, no es mi campo. Pero aquí se tienen que sentar los que se tienen que sentar, que son los presidentes, las presidentas y toda la gente con los economistas, con los empresarios y empezar a solucionar cositas económicas, ¿eh? Y ya aquí ya sí que estamos hablando de otra serie de historias, nos estamos metiendo en perfumería, estamos metiendo en que realmente los salarios son una porquería y que el nivel de vida está cada vez todo más caro, más caro, más caro y los salarios no suben. Igual hasta incluso puede que bajen, porque no paramos de pagar impuestos y cada vez menos y cada vez menos y cada vez más recortados y esto es una asfixia total. Es asfixia aquí, es asfixia allá, que ni te cuento, y es asfixia en todos lados. Vuelvo a repetir, cada uno en su realidad. Cada uno en su realidad. Yo conozco la realidad de mi país, tú conoces la realidad de Argentina, otro la de Chile, otro de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de donde sea. Pero cada uno en su realidad. Y la realidad de España está muy chunga, ¿eh? A pesar de que nos digan que esto va como un cohete. Yo creo que va como el cohete del Elon Musk, que vuelve de nuevo para abajo. Yo creo que vamos para abajo. Así, el cohete aparca, pero se aparca abajo. Más o menos. Bueno, y otras tantas, que no tiene por qué ser España, puede ser cualquier otro país, pero vuelvo a repetir, cada uno con su realidad. Pero aquí, hasta que no se junte todo Dios a hablar, a parlamentar, esto no tiene arreglo. Y cada vez a peor, a peor, a peor, a peor. Y así nos va, que estamos listos. Carlos, que dice, hola amantes de los perfumes, muy buenas, hermoso, muy buenas, resalado, vampirico. Pues Rafa, no los he probado. No he probado los Only the Brave, los últimos, no los he probado. Y en el momento que pueda, pues los probaré, porque a mí me gustan, son perfumes que me gustan. Bueno, hay uno que no me gustó. Lo que pasa que no sé cuál es. Yo tengo una reseña por ahí de un Only the Brave que no me gustó, pero luego sacaron un Frankenstein de estos del puño, del azul. Es de color azul, no sé qué es el otro que color tendrá, pero este tenía un puño azul y lleva así como un cacharro de estos para pegar puñetazos de metálico. Y esa sí que me gustó. Esa estaba todo guapa. Hay alguno que otro, me parece. No sé si habrán unos dos. Hay un par de Braves, pero el último que reseñé me gustó. Tengo que decir que me pareció buena fragancia. Fresquita para pasar el día, todo esto bien. No he probado la nueva. Cuando pruebe, pues ya te diré algo, hijo. Hola Corali, muy buenas. Yo también me tenía... YouTube me tenía baneada. Llegué tarde, pero con like seguro, viendo que Javier sigue en su racha de pitoniso. Bueno, pero ¿cómo que YouTube te tenía baneada? ¿Cómo es eso? YouTube no banea a nadie. Lo banean los youtubers, son los que banean. YouTube no suele banear a nadie, a no ser que se incumpla una norma, pero tú no has incumplido nada porque yo te estoy leyendo aquí, Corali, bonica. Nada, tranquila. Tenemos que aprender que todo es una gran mentira. Solo dinero. Es solo dinero. Es lo que cuenta. No cuenta nada más. No cuenta nada más. Nada más. La pasta. Todo por la pasta. La perfumería de diseñador está tan estancada que los árabes están empezando a dupear fragancias descontinuadas. Que sí que lo hagan. Eso sí. ¿Ves? Eso es lo que tienen que hacer. Y que me saquen ya una basala de Shiseido. Necesito una basala de... Mira, la mami con su colica aquí topa arriba. La basala de Shiseido la necesito ya en mi vida. A ver si los árabes se animan y la sacan. Es lo que tienen que hacer, sacar cosas antiguicas, y cosas machirulas, de que huelan a cipotón, como Dios manda. A ver, ¿qué más hay por aquí? Alfombras rojas de las de Hollywood, de la época clásica, ver a Marilyn Monroe, Herboom, Bacall, Vivian Leigh. Después de eso, quedó, sí, la valla quedó muy alta, ¿no? Y tanto que quedó alta, tan alta que nadie la pudo pasar jamás. O sea, es que, claro, es lo que pasa. Cuando hay gusto y estilo, pues perfecto, pero cuando tenemos ahí a la morralla que tenemos,
pues ¿para qué quieres más? Hombre, hay alguien que se puede escapar, ¿eh? Cuidado, no vamos a meter a todo el mundo dentro del mismo saco, pero ya sabemos lo que hay. Y los tiempos que corren están muy chungos. Diego dice que le hice el día. Me alegra. Uy, mira qué gracioso con sus gráficas. Qué buena piel tienes, jodido. A ver. Dice que Samantha dice, pero eso es la fantasía que venden a la gente. Creen que por comprar un perfume Chanel o Dior ya tienen su trocito de glamour y en eso ayudan mucho las actrices, cantantes. Claro, esto es el aspiracional que siempre estoy comentando, Samantha. Esto es el tema aspiracional. La gente quiere optar a tener algo de estas firmas y entonces, ¿qué hace? Perfumería. Es en la primera toma de contacto con las grandes firmas y a partir de ahí, pues si te enganchas y sigues comprando más cositas, pues al final terminarás comprando ropa, bolsos, zapatos, lo que sea. Lo que sea. Y ya está, y es lo que hay. Pero es así, y es todo estrategia de mercado, marketing puro y duro para vender, para captar gente y tomarles el pelo básicamente. Porque te compras un bolso que igual a ellos les cuesta 75 y luego te lo venden a 30.000 euros, pues tú me dirás, ¿a mí qué gusto puede dar eso? Ninguno. Lo de los 29 comentarios que hay en Dior, en el vídeo de Dior, plantificado por ellos mismos. Sí, es que esos 29 son puestos por ellos, ¿eh? Lo que no sé, ¿están en francés o están en franchute o están en castellano? Corali, que no le gusta la del Johnny, pues bueno, pues tampoco, a ver, que no pasa nada porque no te guste, habrá otras que también te gusten. El secreto para una pareja duradera, decir sí a todo, lo que diga la mujer. Oh, ya te digo yo, hombre, todo así a todo no. Sí a todo no, porque si al varón no le apetece algo, tiene que decir también que no. No, querida, me duele la cabeza. Eso no va a pasar nunca. Eso que un hombre le diga a su mujer, ay, me duele la cabeza. Hombre, si se lo dices porque te duele la cabeza de verdad, pero no sabes si te va a doler esta o la de abajo. Qué bien distinto. Cari dice, Orgaz, querido, tus vídeos tirando puños son mi mejor manera de desestresarme aquí, una humilde consumidora de un solo perfume, una botella heredada de mi madre desde hace 17 años y la conservo por la mitad. Bueno, de vez en cuando te puedes ir echando un poco, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco porque te vayas echando un poquito, pues escúchame, tampoco sé la edad que tienes, pero por Dios, que ve echándotela porque también pues hay que echar. Qué mejor tributo que oler de vez en cuando a la mamá o al papá o a quien sea, pero de vez en cuando. No estoy diciendo que te pongas ahí, ala, venga, voy a gastarla. No, con cuentagotas, pero oliendo. Dionisio dice, yo pienso que De Machi hizo esos cambios antes de irse justamente por la bronca que se iba. Quiso destruir sus propias obras. Es que ha sido muy kamikaze. Yo no lo puedo entender por qué. Es verdad, Dionisio, ¿cómo hizo esto De Machi largándose el tío huevos? Haciendo reformulaciones, ahí venga, vamos, venga, reformulación. Y yo decía, pero este tío se le ha ido la cabeza, ¿qué pasa en Dior? Porque vamos a ver, es lo mismo. O sea, De Machi, por encima de él, tenía gente que le manda. O sea, él no es, ay, venga, yo hago aquí lo que me sale del potorro. Pues no, otra cosa porque no tiene potorro. Pero tiene jefes encima. ¿Qué narices hacía cambiando las fórmulas antes justo de salir de allí? ¿Por qué? Pues porque todo estaba estipulado ya. Los cojo, lo cambio y mis fórmulas van a ser las mejores de la vida porque va a llegar este y se las va a cargar. Porque aquí todo el mundo se conoce y seguramente al niño, a Paquito, lo han pillado ya en más de un renuncio y saben que a lo mejor no es tan buen perfumista como se supone que debe de ser. Yo, de verdad, que lo último que he estado probando de él, tanto en Dior como fuera de Dior, es mediocre. Lo siento, lo digo así, me saco el corazón, lo saco y me lo pongo en la mano para que lo veáis. Es verdad. Este tío, ¿qué más? Es que sí, tendrá unos tops y tal, pero es que yo ya tengo hasta dudas de que sean creaciones originales de él. Lo he dicho otras veces, ¿eh? Tengo dudas razonables con él, cada vez más.
o pega un zambombazo encima de la mesa, que lo tenía que haber hecho ya, sacando un pedazo de perfume de estos de órdago, un órdago, o esto no va a ningún lado, ¿eh? No, este señor realmente donde tendría que ir a la calle, lo digo en serio, creo que lo deberían despedir, dejarlo en su masón Francis Kurdijan haciendo perfumitos de agua y meter a otro. Y ya está, que no pasa nada. Porque además van cambiando perfumistas, van entrando unos, saliendo otros, ¿sabes? Y Kashani sería un puntazo tenerlo dentro de Dior. Pero bueno, eso son cosas que me vienen a mí a la cabeza. Que lo hagan, que lo echen a la calle. Ya está. En el momento que vean que no están vendiendo nada con Paquito, a la calle. Y Paquito ya lleva unos cuantos años, por lo menos lleva 4 o 5 años lleva ya. Y yo lo pondría de patitas en la calle ya. No es resolutivo. Y vuelvo a repetir, le viene grande. Vale para estar en su firmita allí haciendo sus cositas y oliendo secantes, que siempre sale oliendo secantes. Es lo único que sabe hacer. Y coger flores en gras. Esto también lo hace muy bien. Con su cestito de mimbre. Pero creo que como perfumista tengo serias dudas cada vez más. Llamarme loco. Pero yo todo lo que estoy probando... No. Las aguas de Francis Kurdijan, de Mason Francis Kurdijan, huelen todas bien. Porque sí, porque son agüitas. Es cítrica, es un poco más empolvadita, es un poco más, esta es un poco más no sé qué, un poco más cítrica, uy, un poco más verde, un poco, pero son agüitas, ¿vale? Luego sí, la Miris, que huele muy bien, huele muy rico, está muy bien, muy chula, muy guapa, muy todo lo que tú quieras, pero al final, ¿qué aporta eso? A ver, ¿cuántas botellas de Miris vas a vender tú, hijo mío? Es que tienes cola haciéndote cola, como cuando yo fui a comprar la 2020, que había cola real, con gente llevándose la 2020, que aquello fue súper friki, porque yo me quedé flipando y digo, pero toda la gente lleva la 2020 en la mano. Tenía que haber hecho una foto, lo que pasa es que, claro, no puedo sacar a la gente con la cara... Claro, no se puede hacer eso, y menos dentro de un local, pero toda la gente haciendo cola con su 2020 en la mano, colega. Es que fue muy friki aquello. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está la gente haciendo cola para llevarse 75 mililitros a 120 euros? Venga, hombre, por favor. Hoy, pues sí, aquí en Primor hay mucha gente llevándose esta colonia a 120 euros. Venga por ahí, hombre, por favor. Eso no se lo creen ni que es la manteca. ¡Oh! Luego me llaman hater. Yo estoy total hater por decir la verdad. Dice Soren, no, ahora vuelve. Que no me he ido. Esto sí cuando me he ido. O sea, fíjate tú por dónde voy yo. Dice, ¿y dónde está el cargador? El cargador está al lado. El que estaba meándose era yo. Estaba que no aguantaba más. Estaba a punto de pegar un reventón. Porque claro, quiero que sepáis... que sepáis que esta es Paola. Está aquí, en mi corazón. Es que es mi preparadora física. Que lo sepáis. Bonica, hermosa, te dedico a este directo. Paola, que para eso me he puesto yo tu camiseta. Y vengo del gimnasio. Bueno, cuando he empezado el directo, he llegado del gimnasio a media hora de empezar el directo, que me he retrasado 7 minutos además, pero era por eso que he llegado con el aliento. Sí que había bebido mogollón de agua para hidratarme porque me pegó una sudada del siglo y me ha hecho sudar, Paola me ha hecho sudar muchísimo. Y vamos, que me ha reventado la tía. Como siempre, como siempre. El caso que venía súper lleno de agua y es que digo, es que voy a aprovechar y voy a hacer pis porque es que no puedo más. Estoy aquí aguantándome, la próstata me va a reventar y no es cuestión. Así que he aprovechado, he puesto el cargador y... que además habréis escuchado el sonido del ordenador que he hecho, ¡prum! Digo, pues ya está, eso era el cargador. Me está diciendo, te quedas sin batería, nene, te vas a quedar sin batería y sin directo. Y he salido zumbando para el baño porque digo que no llego. Es que me hago encima. Y así que ese ha sido el corte que se ha producido antes, ahí en la mitad del directo, pero no pasa nada. Yo os leo. Cora dice, ya me imagino a Javier. Quisiera saber cuánto vale un Antonio Banderas Blue Seduction de 100 en España. Pues no sé si te lo habrán... 18 euros. Mira aquí, directamente 200 mililitros ronda los 18 euros, que lo ha dicho Soren. Stretch saludando.
Jackman dice, los tejanos no se rompían, los rompías tú para llevar los agujeros. Eso hice yo con mis 501. Yo también he tenido 501. A mí lo que pasa es que los 501 no me sientan bien. Me hacen una arruga en el culete y me quedan mal. Hay otra, voy a ver agua. Hay otra versión de los Levi's que me sienta mejor. Pero yo soy de Lee, siempre. Los Lee, muy bien. Y luego otros pantalones que me sientan muy, muy chulos son los Closet. La firma Closet también, muy bien. Estoy hablando de ropa más sport y tal. Muy chulos. Los Closet me siento fenomenal. Iba a decir los de Primark, pero los de Primark se rompen. En el momento que te agachas hace el culo ¡ras! Y se rajan, así que nos olvidamos. Estamos hablando de cosas que duran para todo. Bueno, ojalá duran para toda la vida, pero no. Dionisio dando las gracias por el dato. Los pantalones de pana de mi niñez eran indestructibles, sí, pero la entrepierna era el punto débil, porque siempre por la entrepierna de tanto correr para arriba y para abajo a mí se me rompían en la entrepierna, pues somos de muslo gordo. A ver, que siga leyendo. Jack, cuando empezaron a fabricar en China y en Marruecos, ¿qué más de un fabricante se arruinó fabricando ropa allí? Bueno, y ahora están fabricándolos en China, en Tailandia, en Bangladesh y vete a saber dónde, hija mía. Así que nos va, ¡buf! Madre mía, fatal de la muerte. Cari, que tiene una botellita por ahí también de Carolina Herrera. Un batch de 2009, 50 mililitros, y la tengo a la mitad. Bueno, pobre tica mía. Hay que gastar. Aquí en Perú, bueno, tenéis un rollo con el algodón y con todo el follo vosotros en Perú, que es increíble. Que hace frente a las importaciones, pero también hay calidades y calidades. Pero hay buena ropa con un buen precio. Made in Gamarra. Pues sí, ¡ole! Pues ya te digo yo. A ver, mándame algo. No, que si no, luego verás tú lo que cuesta luego pagar eso en la aduana. A ver, dice, el tema es que las marcas fueron a llorar a Facebook y ahora tampoco dejan hacer canjes. No sé, de verdad, Alex, es que no tengo ni idea. Hasta donde sé, creo que yo cuando entré en YouTube en Facebook, había una de las normativas es que los canjes no sé, pero vender ni hablar. Estaba prohibido. Lo que digáis vosotros es que no lo sé, soy desconocedor 100% de esto. Que las firmas, ya he dicho antes, que le vayan dando las firmas y ande que se las busquen. Ya está. Otra cosa es saltarse la normativa de la propia plataforma, como ya he dicho anteriormente. Que me debo de sentir frustrado. En Fragancia, que hace 3040 años atrás eran monstruos y hoy en día son señoritas en bicicleta cuanto mucho y tanto. No, es frustrante. O sea, es que lo que pasa es perder las referencias, me refiero, pero es lógico. O sea, la gente de ahora, los niños de ahora, los adolescentes de ahora no van a conocer qué era lo que había, porque es prácticamente imposible poder tener el touch de algo que estaba creado en los años 70 y 80 porque no lo han conocido. Es que es imposible. A ver, cuidado, también se hizo mucha porquería, ¿eh? Vamos a ser claros, en los 70 y en los 80 se hizo mucha porquería, pero se hacían también unas cosas que eran, gracias a Dios, mayoritariamente sublimes. De verdad, es que olían que te puedes morir, muchas de ellas, ¿eh? Luego había también porquerías, ¿eh? Como en todo. Pero la potencia que tenían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? La duración que tenían, que estamos hablando de concentraciones o de toilette, que también Fahrenheit, acordaros por el amor de Dios, Cristo bendito, era concentración EAU de toilette. No era ni parfum, ni concentración concentré, no era ni elixir, era eau de toilette. Dios mío de mi vida, el personal con una Fahrenheit, batch code 1 o 2,
cómo olía eso, cómo zumbaba eso, que yo la tenía aborrecida, ¿eh? Yo la tenía aborrecida porque es que era salir de fiesta y tenías las dos opciones del momento, que era oler a Fahrenheit, que eso ya era muchísimo más... Y Carolina Herrera. Carolina Herrera, súper elegantón, muchísimo más gustosa. ¿A dónde va a parar? Zona de confort, evidentemente. Y luego estaba ese titán de Dior, concentración o de toilette, que se llevaba por delante todo lo que se pusiera. Es que todo lo que se pusiera se lo llevaba por delante. Y es que salir en aquella época, de fiesta sobre todo, que era cuando mayoritariamente los tíos se la ponían, era morir. Y no de amor, ¿eh? O sea, es que era todo Dios de verdad, ¿eh? Al garito que entrases, la peña oliendo a Fahrenheit a muerte. Pero es que eran todos los tíos, la mayoría. La mayoría. Y luego, evidentemente, los señoritos de Carolina Herrera, que eran así como más postinosos. Pero de verdad, aquello era una locura. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Te echas una Fahrenheit o de toilette? ¿Y qué tienes? Dios mío, ¿qué es lo que tienes? Y gracias a Dios que yo tengo mi batch code, que es medianamente antiguo. Pero lo de antes, claro, ¿qué pasa? Que la gente de ahora no conoce aquello. Es que no se lo pueden imaginar. Es que no se lo pueden imaginar. Tener una... Eso eran Beast... O sea, estoy hablando de Fahrenheit. Era una Beast Mode real. Real. Es que te la echabas y te olían en la otra punta de la calle a 200 metros. No estoy exagerando, ¿eh? Que no estoy exagerando. Con aire, ¿eh? Se te olía a tomar viento, ¿eh? Nunca mejor dicho. Es que se te olía. Te podrá gustar más o menos. Lo mío fue aborrecerla, porque todo el mundo oliendo igual, pues al final te hartas. Pero ¿qué me estás contando? ¿Ahora qué hay? Y faltan los referentes, porque la gente de ahora no lo conoce. La gente de ahora está adaptándose a reconocer estos olores que están sacando, que son tan suavitos. Chico, pues para lo que están sacando yo me pongo un nenuco y soy feliz. Y ya está. Para lo que está saliendo de aquí a... Llevamos unos años ya sacando mierdas que dicen que olían Beast Mode y que olían increíbles, era una porquería, que olían una mierda. Y estamos en esas ahora. Pues nada, pues que sigan así. Pero es que, como no conocen otra cosa, es que el tema está en que no conocen otra cosa. ¿Qué hacemos? Y esa es la pena. Hay que hacer algo. Pero la solución no es que desaparezca. Porque si desaparece, la árabe se ve afectada porque se nutre. Esto es muy importante. Y hay mogollón de comentarios en el canal diciendo, no, es que si la árabe va a comerse la perfumería pop, no puede comerse la perfumería pop la árabe, porque si se la come, la primera que se destruye es ella. Estoy hablando de low cost, ¿eh? La primera que terminaría sería ella, porque toda la capacidad de venta que tiene es decir, oye, esto se parece a Fahrenheit, esto se parece a una Moash, esto se parece, ya ves tú, a Moash árabe también. Esto se parece esclavaico a una Giorgio Armani Code. Esto se parece mucho a una Dior Homme Parfum. Uy, esto se parece mucho a una One Million Lucky. Uy, esto se parece mucho a una Ángel de Mugler. Esto es clavado, ¿eh? Esto se parece mucho a una... lo que sea, ¿eh? Entonces, si eso desaparece, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los árabes? Nada, porque a nada que se pusieran a crear cosas nuevas, originales, seguramente, vuelvo a decir, vendrían las cagadas. Vendrían las cagaditas, ¿eh? Así que esperemos que no desaparezca ni la una ni la otra, porque así nos seguiremos nutriendo de la perfumería árabe a bajo precio. Y perfumes que además, en muchos de los casos de lo que llevo probado, son mejores que los propios originales, ¿eh? Yo diciendo esto, Dios mío de mi vida. Narmer, muy buenas, Bonico. Ignacio, bueno, Narmer ahí con ese tono morenazo. Mis rompehuesos, Narmer rompehuesos. Saludando. Vale, Chus, que se ha comprado el hombre nomad.
Y le han regalado una muestra de Imagination. Mi pregunta es si hay algún clon o algo que se acerque. Sí, están reseñados en el canal. Lo que pasa es que no me preguntes por los nombres porque yo ni me acuerdo. Pero están reseñados en el canal, ¿eh? Están reseñados en la perfumería árabe. Están hechos un Imagination. Algo que se parece mucho bastante a Imagination. Y tienes el hombre nomad, también lo tienes clonificado en árabe. Está hecho, ¿eh? Narmer, que también he encontrado, tester de Initio, 90 mililitros, 99 euros. Bueno, perfumería nicho super cara, a precio de Dior On Parfum. Tienen reseñas de 5 estrellas. El problema que no envían a España. Bueno, pero depende. Si son en Francia, puedes te pasas la fronterica y ya está, porque tú vives más o menos cerca de. Te vas a Franchutelandia y lo tienes, ¿no? Digo yo. Jolín, pues ese precio está muy bien. A ver. Saludos varios. Sí, hay gente que sea, bueno, tema político, ya sabemos lo que hay. Sí. Venezuela empezó así, mira cómo están. Pues así vamos a terminar nosotros próximamente. Está clarísimo. Bueno, ya estamos en el proceso. Este no lo echamos ni con un jarro de agua caliente, ni con elecciones, ni con nada. Se pone detrás de las cortinas y rellena las urnas. Nene, ¿qué te parece Mustache? La gente dice que huele genial, pero que dura un suspiro. Pues Mustache está... Yo me lío, Tengo que decir que me lío. Sacaron la concentración Eau de Parfum o la Eau de Toilette primero. No sé, no me acuerdo cuál de las dos es la primera que sacaron. Me gustó la segunda. La primera no me gustó nada. No sé si está la reseña en el canal, La reseña de Mustache, si no está en el canal, la he perdido. La tendré que buscar por algún disco duro. Pero hay dos. O habían dos. Una... sí, hice las dos. Dos Mustache en un principio. La primera, que no sé si es la Eau de Toilette o el Eau de Parfum, no me gustó nada. Además que la encontré súper vieja, carca, muy mal. No me gustó nada. O sea, era como algo vintage, pero mal hecho. Y la que me moló fue la otra, pero no recuerdo qué concentración tenía. Supongo que sería la Parfum. Sacaron la Eau de Toilette primero. Es que no sé cómo lo hicieron. No sé qué sacaron antes. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina. Pero en las nuevas ediciones de la Mustache me gustó la segunda. Así que mírate la fecha de creación porque es la segunda la que me gustó. No la primera. La primera no me gustó nada. Jack dice, los árabes locos podrían comercializar los de principio alto árabe, que hay buenísimos, sí, por ejemplo, pues eso, Amoas, Cajal, bla, 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 y todos estos. A tope, sí, pero no creo que lo hagan. O igual sí, no lo sé. Si lo hacen, claro que lo hacen. O igual no sé. Que si no hay ninguna fragancia que huela a mar de verdad. Veamos, lo que estás oliendo son recreaciones olfativas. Es que no las hay. ¿Qué va a oler a mar realmente? No hay nada. El olor del mar es tan rico y está lleno de tantísimos matices que meterlo en una botella es imposible. Puedes hacer una recreación de un momento determinado, de un lugar determinado, una recreación que tú tengas olfativa en la creación del perfume. Pero a mar no hay nada que huela si no es el propio mar. Olvídate de todo lo demás. Lo demás son todo monsergas. No hay nada que huela a mar. Nada. Y te lo digo yo, que soy un hombre marítimo mediterráneo. Neox, que se ha comprado el Kawa, que está muy bueno. Ya te lo digo yo, que está buenísimo. Hola Ricardico, muchos abrazos, bienvenido aquí al canalcico. Cecil, hoy la Cecil, qué bonita, merecía más protagonismo. Pues sí, yo me gusta, además es que lo he dicho muchas veces, a mí Cecil me cae muy bien y es una tía que es muy, muy simpática y creo que tiene grandes perfumes
y que no está lo suficientemente reconocida. Es verdad, o sea, la tía se mueve mucho en redes también, es una tía que es boniquilla, que se la ve una gente muy afable, pero que le faltaría reconocimiento, pero sobre todo ella tiene muchas, tiene Amouage, trabaja mucho con Amouage, trabaja con un montonazo de firmas, pero sin embargo está ahí como, está pero no está, es como la Natalie Lawson de estos años que corren, es como, sí, es verdad, es como la Natalie Lawson de estos años que corren. A lo mejor por ser mujer no tiene el reconocimiento que deberían de tener, que seguramente es por eso, porque estoy convencido de que si ella podría hacer mejores perfumes que Paquito de aquí a la Concagua, por ejemplo. Pero estoy convencidísimo de que podría hacer muchísima mejor perfumería que Paquito en Dior. Yo de hecho hubiese puesto a Cecil, nos olvidamos de Svanting Bish, pero yo hubiese puesto a Cecil, más bonita que todas las cosas y muy buena perfumista, una tía muy fina, muy fina. Bueno, el tango es de ella, el tango es un espectáculo. El tango es un espectáculo. El Sir Galahad de Isabey es de ella, si mal no recuerdo, el segundo en la reformulación que hicieron, porque fue un perfume que se dejó de fabricar, tiene su historia el tema, pero Sir Galahad me parece que es de ella, creo recordar, no me hagáis mucho caso, a mí se me va la pelota, y sobre todo ya que llevamos 2 horas 22 minutos de directo. La tía hizo un perfumaco con Sir Galahad, que además está descontinuado, y no tengo un vialcillo, pero no tengo la botella, quiero comprármela, a ver si la encontrará por algún sitio. Pero no sé, lo tengo chungo. Sir Galahad es un espectáculo. Y creo que es de ella, si mal no recuerdo. Increíble. Pero tiene otros muchos, Es brutal la tía. Y yo creo que le falta reconocimiento. Mucho reconocimiento. A Cecil, que yo siempre le digo Celine. Siempre le digo Celine y es Cecil. Pero es mi Celine. Aunque sea Cecil, es mi Celine. Pero creo que debería... Si es que lo que pasa es que esto es un mundo de hombres masculino y ella pisa muchos cuellos, me refiero, a la hora de crea cosas muy guapas. Pero pasa lo que pasa, que aquí tenemos ABC y siempre están los mismos. Igual ella no lo quiere, también hay que entenderlo, que igual ella está muy a gusto con lo que está haciendo y no quiere nada más. Pero no sé, por ejemplo, si llega Dior y dice, mira, voy a quitar a Paquito, quiero que te tengas tú. Y le ponen el cheque encima de la mesa, el talonazo encima de la mesa, yo creo que igual lo coge. Yo lo cogería, Vamos que sí lo cojo. Recomiendo, yo siempre recomendaré Nenuco, Manuel. Siempre. Muchas gracias, Delta, muy amable. Paloma Picasso. Bueno, Minuter y Paloma Picasso de mujer, increíble. Es unas fragancias que huelen que te mueres. Hoy en día, a pesar, bueno, están hechas por L'Oreal, pero se siguen produciendo, qué cosas más ricas. Huelen muy rico, muy rico. ¿Están reformuladas? Sí, pero siguen manteniendo ahí su impronta y a mí me gusta mucho leerlas. Mucho y llevarlas también. Opium. Eau de toilette, dice Rosa, incienso puro, maravilloso, qué rico que huele el opium, por Dios, qué cosa más buena. Y opium para mujer también tuvo su época en los 80, que eso se lo ponía todo Cristo bendito. De Yves Saint Laurent, cuando Yves Saint Laurent merecía la pena y no ahora, que es horrible. Ignacio, bueno, la época de Leval y versus Amen. Sí, pero eso es más moderno también, pero bueno, que son fragancias completamente distintas. No podrían coincidir en espacio-tiempo, pero son fragancias diferentes. O sea, no tienen nada que ver. Y Le Mal es de Cuba. Estoy convencido, cada día que pasa me convenzo más de que es de Cuba y que Paquito... Hay una jugada. Yo no creo que eso sea de Paco. Lo que te pasó a ti con Fahrenheit me pasó a mí con Le Mal. Dice, me pasé a Armand Basi Homme del 2003 porque se parecía mogollón, pero evolucionaba la piel genial. Dice, ahora dura 2 horas como mucho. Y así están las cosas. Tengo que probar el elixir, todavía no ha llegado a tienda. En el momento que llegue a tienda, probaré el nuevo elixir y ya veremos a ver qué tal. Dracar Noir, qué cosa más rica, Dracar Noir. Buenísima.
Dice, están en Italia. ¿Quién está en Italia, Narber? ¿Quién está en Italia? Me he perdido. Cecil dice Chus, perfumacos, dice los Royal Tabaco de Amouage. Claro, es que ella trabaja mucho con Amouage, está cada 2x3 ahí en los Dubái y estas cosas, ahí en Amouage. Y yo tengo perfumería de ella también de Amouage. Eso es un espectáculo, tío. Es que no, no creo que tenga el reconocimiento internacional que debería de tener, ¿eh? Y vuelvo a repetir, es una tía que yo cuando la veo me gusta verla porque siempre tiene una sonrisa, ¿eh? Siempre. Sabe venderse la tía, sabe venderse. Cecil sabe perfumar a un tío para que triunfe como la Coca-Cola, por supuesto, Chus. Yo la recomiendo. La Carolina Herrera para hombre, for men, que está reseñada en el canal, la sigo recomendando, a pesar de que soy consciente de que no está igual. Está más bajita, pero tengo que decir que si eres toma conciencia de lo que te estoy diciendo. Está flojita, pero huele riquísimo. O sea, si puedes encontrar el batch coat más antiguo que puedas encontrar, cómpratela. Eso también te lo digo. O sea, en el momento que pilles un batch coat antiguo, te la pillas. Pero no muy antiguo tampoco, porque es muy rica en cítricos y puede estar picada. Pero si tiras unos años atrás, estaría por decirte que 7 años máximo, no más, porque puede estar picada. Te la puedes comprar así como más aguerrida y igual no huele bien. Pero con un batch coat de, vamos a poner entre 5 y 7 años, tira para atrás. Es que más no, porque va a oler mal, estoy convencido. Más no, porque va a estar picaeta, seguro, aunque esté cerrada. Igual tiene suerte y está perfecta, porque si no ha estado bien guardada, no le ha dado la luz de la tienda, el calor de los focos y todas estas cosas, a pesar de que esté en la caja. Pero yo sí la sigo recomendando, a pesar de que está floja, porque es muy gustosa y queda muy elegante y te la puedes poner con lo que quieras, con traje, sport, para el after gin. Es verdad, es que huele muy rico, a pesar de, creo que sigue siendo una fragancia que merece la pena, pero flojita. Está flojita, ya no es lo que fue, por desgracia. La empresa que vende los testers de Initio, vale, están en Italia y no van, dice, iré para allá 4 días y me pillaré unas cuantas. Tampoco seas abusón, hijo, tampoco seas abusón. Pero bueno, ya sabiendo que está en Italia, pues te puedes subir un poco si tienes o conoces a alguien que te la mande, mándale la pasta, le haces un Bizum, no, pero le mandas una transfer y ya está, viaje un arreglado. Y campana y se ha acabado. Como este directo, señores míos, señoras mías, voy por Dios, voy a despedir una cosa. Vamos a hacer la despedida del vídeo porque luego esto hay que hacerlo clips y es que hay que hacerlo. Si me equivoco, lo vuelvo a repetir. Claro, hombre, ya os lo digo yo. Recordad que si no os ha gustado el vídeo, pues un dislike, y para el pozo con la niña, ahí a olerle los entresijos que echa una peste que te mueres. La niña que ya es mayor de edad, que no os vengáis arriba. No. Aquí la niña es una señora ya. Seguramente podría tener hasta incluso nietos. El caso es que, como ha habido gente que le ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, un like que es gratis, una suscripción que es gratis, la activación de la campanita que es gratis, los comentarios, todo esto ya de todo lo que es gratis, no hay que pagar, salvo si queréis haceros miembros del canal o Patreons. Y recordar también una cosa muy importante, importantísima, hay una cosa maravillosa, se llama La alquimia del perfume, que es mi libro disponible en El Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Amazon y con distribución también por América, de arriba a abajo, al menos que yo sepa. Así que os ponéis a investigar y la distribuidora, que es la que se encarga de esto, porque la editorial está puesta por todos lados, mi editorial va por todos lados, es mundial y os sirve, vamos, rapidísimo, más bonito que todo, La alquimia del perfume, Javier Orgaz. Nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. Bueno, ya está. Esto es el final para el vídeo, los clips. Se acabó lo que se daba. Bueno, señores míos, señoras mías, que muchísimas gracias a todos. Que nos vamos a ver posiblemente, porque he estado esta tarde precisamente hablando con mi Paola, con mi preparadora. He estado hablando... Está mazada, tía. Dios mío. Me da miedo. Que me ha preguntado, dice, ¿cuándo haces el directo y tal? Digo, seguramente, a ver, esta noche hago directo, jueves,
pero quiero hacer jueves y domingo, pero luego he pensado, ostras, no, porque si lo hago domingo, me estoy solapando el domingo con el lunes, que es cuando quiero hacer directo, por meter 3 directos a la semana. Pero va a depender también mucho. Si estoy cansado o cualquier cosa, pues no hago directo. Pero vamos, que en principio, en lugar de que sea el domingo, lo voy a hacer sábado. En principio, que no garantizo nada porque sábado y domingo ya sabéis también que son días de grabación y vengo muy on top de estar grabando vídeos, hablando horas y horas, grabando y ponerme luego a hacer un directo pues es un poco heavy. El caso que en principio, solo en principio, el próximo directo será el sábado día 15. Si no hay directo, ya salto al lunes directamente. Y nos vamos si no hago directo este fin de semana, porque ya lo doy por cumplido con este jueves, porque sobre todo porque hay que sacar mucho clip y este directo ha sido muy largo y yo creo que además ha sido un directo súper guapo, saltaríamos al día 17, ¿vale? Así que, lo dicho, pichurrines y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, requete bonicos y salás. ¡Ole! Venga, voy a cambiar aquí porque tengo que cambiar, y ya nos vamos. A pasar buena noche y no hagáis cosas que yo no haría. O sea, hacer todo lo peor de lo peor, pero siempre gozándolo. Nos vemos. Auf Wiedersehen.